buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España mandará tropas a Ucrania, tropas españolas a Ucrania, después de que haya un alto el fuego. Lo ha hecho después de una cumbre de eso que se llama Grupo de Voluntarios, que es la coalición que han montado gente de la Unión Europea y gente del Reino Unido, después de que estos salieran de la web, ¿verdad?, para gestionar, por así decir, el apoyo europeo al régimen de Zelensky en su guerra contra la Rusia de Putin. Como usted sabe, aquí todo se rompió desde el momento en el que Biden, que era quien más carne había puesto en el asador de esta guerra, los Biden, habría que decir, se quitó del medio porque perdió las elecciones y llegó Trump al que esta guerra le importa un bledo porque considera que no es su guerra. Y entonces empezaron a aparecer los intereses que diferentes naciones europeas y muy señaladamente el Reino Unido y Alemania, también Francia, tienen en este conflicto. Bueno, el grupo de voluntarios en cuestión, digamos que desde el punto de vista político, lo que traduce es el respaldo de las naciones europeas, Reino Unido incluido, a Ucrania frente a Rusia. Y hasta el momento, seamos serios, ha servido fundamentalmente para comprar armas a Estados Unidos, que luego Ucrania utiliza contra Rusia, y también, sobre todo, para organizar el reparto económico del país en la posguerra. Y no es ningún secreto porque lo han anunciado ellos, tanto el Reino Unido como BlackRock, por ejemplo, en cuanto a la gestión. Bueno, usted podría legítimamente preguntarse, ¿y España exactamente aquí, en todo esto, qué le va? Yo también me lo pregunto. También se lo pregunta Giorgia Meloni, por cierto, porque Italia, que está en ese grupo de voluntarios, que desde el punto de vista político ha señalado numerosas veces su apoyo a Zelensky, a la Ucrania de Zelensky, sin embargo, también ha dicho que no va a mandar tropas. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo no mandar tropas, por lo siguiente. Vamos a ver, los soldados españoles llevan muchos años en intervenciones exteriores, desde Bosnia, si yo no recuerdo mal, y siempre lo han hecho bien. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué tienen que hacer. Porque a todo esto ni siquiera hay un alto el fuego, claro. Entonces, exactamente a qué estamos jugando. Pedro Sánchez ya ha conseguido dar a los comentaristas políticos españoles un elemento para que todos empiecen a hacer cábalas. Claro, esto no lo puede sacar adelante con Sumar, ni con Podemos, ni con Esquerra, ni con Bildu. Claro, con lo cual tendrá que pedir apoyo al PP en el Congreso para que esto salga, porque eso tiene que pasar por el Congreso. Y el PP, ¿qué es lo que va a decir? Yo quiero subrayar lo fútil enteramente de esta polémica, porque es que ni siquiera hay alto el fuego, con lo cual usted me contará exactamente de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de una cosa muy importante, que es de la subordinación completa de la política exterior española y de la política militar entendida como una proyección de esa política exterior, porque lo suyo habría sido que explicaran para qué en su caso, ¿no? Digo yo. Habla el ministro Álvarez, ese portento, de la soberanía ucraniana y del derecho internacional, etcétera. Todo esto lo dice el gobierno español 24 horas antes de que Pedro Sánchez y Junqueras se repartan su dinero de usted, de momento por importe de 5.000 millones de euros, para sobrefinanciar a la Generalidad golpista de Cataluña. Nosotros estamos aquí hablando del papel de España en el mundo, cuando la realidad es que España está dejando de existir por este gobierno y sus socios. Y me parece que más bien habría que empezar la polémica por ahí y no por las heladas estepas de Ucrania. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Vamos a ir contando lo que está pasando en España y en el mundo. Está todo muy complicado. Usted ya lo sabe. Bueno, pues quédese ahí sentado, que va a ver que como esto más complicado todavía. Titulares. Bueno, lo de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Pues mire, nadie lo sabe muy bien, porque lo que está pasando una cosa detrás de otra es justo lo que nadie esperaba, porque lo que se ha impuesto en Venezuela es la política de verdad frente a la política de las declaraciones, etcétera, de nuestros periódicos. Así que allí está creándose una realidad nueva que al parecer a todo el mundo disgusta, como suele ocurrir con la realidad en política siempre. Nosotros vamos a contar las últimas y las penúltimas horas, también en lo que concierne, por cierto, a Zapatero. La escurridiza anguila de José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha postulado, al parecer, como intermediario ahora con la nueva dictadora,
que es Delcy Rodríguez. Lo veremos. Pasaremos por la cuestión ucraniana, por esto de que Sánchez ha anunciado que quiere mandar tropas a Ucrania si hay alto el fuego. Imagínense usted que el alto el fuego se rompe por lo que sea. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con nuestros soldados? Van a morir por BlackRock. Claro. Porque la reconstrucción nosotros, hombre, a lo mejor le han dado algún negociete a Indra o algo, no lo sé, pero en principio... Bueno, vamos a contarlo, porque esto además ocurría el día que Sánchez desairaba a la cúpula militar y al propio jefe del Estado en el día de la Pascua Militar. Hay que recordarlo también, lo veremos. En corrupción hay muchas novedades, casi todas ellas concernientes a José Luis Ábalos. Ábalos se ha quedado ya hasta sin abogado, se le ha ido esta mañana el procurador, después el abogado. Hay quien dice que todo es una estrategia del propio Ábalos para dilatar su proceso, porque Ábalos se ha empeñado en llevar la estrategia de su defensa. Sus defensores le dicen que haga como Aldama, que se ponga a colaborar, que a Aldama le han bajado de 24 a 7 años, que a él, ¿por qué no? Él está en que no, y de momento, por cierto, ha pedido testificales de los ministros Marlaska y Torres y de Francina Armengol. Así que nos vamos a reír. Mientras todos estábamos mirando a Caracas, apenas hemos prestado atención a las cifras de paro que el Gobierno daba a conocer hace 2 días. Por supuesto, con los habituales ditirambos del lenguaje gubernamental, ¿no? Cada vez más empleados, cada vez más cotizantes, cada vez más no sé qué, cada vez más precario todo. Hay que ver las cifras. Aquí tenemos una realidad horrorosa. Somos el país de la OCDE donde menos han crecido los salarios reales en 20 años y somos en este momento el país de Europa donde menos vale un puesto de trabajo. Porque en España un puesto de trabajo ya no te garantiza la autonomía personal. Y todo eso hay que contarlo también, más allá de las cifras. Hemos pasado de la dictadura del proletariado a la dictadura del precariado, que es exactamente donde estamos. Lo veremos. Y teníamos pendiente pasar por Irán, lo haremos hoy, porque lo que está pasando allí es algo más que una revolución de color. Se han juntado un montón de cosas. ¿Sabe usted que la inflación en Irán es del 40%? Por ejemplo, el 42%, si no recuerdo mal. Si no me equivoco en las cifras, un rial, que es la moneda iraní en este momento, vale $1.300.000. Hace 10 años eran $30.000. Se está hundiendo ese país y está pasando de todo, casi nada se cuenta aquí, y nosotros lo haremos hoy. Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Josué Cárdenas. Feliz año nuevo, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, feliz 2026, creo que va a ser un muy buen año, de verdad me lo tomo con esa filosofía y creo de verdad que va a ser un año... En lo político ya veremos, pero en lo personal, que es al final donde nos afectan todas las cosas, creo que va a ser un año estupendo. Un año de esos que uno se va a acordar, que va a decir dentro de 30 y dice... ¡Qué feliz fue el 2026! Efectivamente. ¡Qué feliz fui en 2026! Qué bien me salieron las cosas. En 2026. Sí, sí, sí. Te deseo todo eso con todo fervor. Muchas gracias. Y yo también a todos No puedo vosotros. Compartir tus ilusiones y esperanzas, pero porque soy más viejo. Es decir, que es verdad. En todo caso, si yo no las tuviera, imagínate. Ahí estamos. Claro. Josué, bienvenido. Buenas noches, don Antonio. Don Alonso Timón, feliz año nuevo a ti también. Feliz año nuevo a usted, a todos los presentes en la mesa y a nuestros telespectadores, y esperemos que se cumplan los deseos de Josué. Yo no soy tan optimista, soy moderadamente optimista, pero no tan optimista como él. Lo que pasa es que el año ha empezado razonablemente bien, de momento con algún regalo de Reyes anticipado, pero vamos a ver qué pasa en Venezuela. Pues yo creo que desconocemos bastante más de lo que sabemos y hay muchas aristas y vamos a ver cómo evoluciona, porque yo creo que evidentemente, como pasa en este tipo de situaciones, no nos están contando ni la mitad de lo que hay por detrás, que debe ser bastante gordo. Not war, yes peace, ¿te acuerdas? Forever, forever. Bueno, hay que decir que eso le representa también y le estaba retratando como lo que es. O sea, Maduro en esta situación ha sido un auténtico patán. O sea, se le ha dado todo tipo de facilidades para que saliese. Él nunca creía que le iban a capturar de esta manera, y además yo creo que hay traiciones. Bueno, ya hablaremos posteriormente. Yo creo que ha habido alguna traición interna
Y luego ha habido que, claro, los avispas negras estos y no sé, pues no eran tan negros, eran bastante menos negros de lo que parecía. La seguridad de Maduro ha fallado bastante y los Delta Force han entrado como por el patio de su casa, ¿no? Entonces él nunca pensaba que iba a suceder lo que ha sucedido. Ha sido pues muy altanero y muy prepotente y está, yo creo que merecidamente. Por cierto, cuando se habla de respetar el derecho internacional, hombre, primero habrá que respetar el derecho nacional y ya hablaremos posteriormente, porque hay muchas interpretaciones sobre si se respeta el derecho internacional o no, y hay argumentos a favor de la intervención de Estados Unidos, pero todos estos que hablan del derecho internacional, empezando por nuestro gobierno, hombre, sería conveniente que primero esa apelación al derecho, que lo hagan ellos, primero que se respete el derecho nacional, ¿no? El derecho nacional es también digno de respeto. El derecho internacional, bien entendido, empieza por uno mismo. Claro, claro. Ahí está la cuestión. Antonio, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Camuñas, muy feliz año, ¿qué tal? Feliz año a todos. Yo, para parecer igual de joven que Josué, me voy a sumar a su optimismo, aunque desde luego un año impredecible, donde la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha cambiado desde hace unos días el mapa geopolítico del mundo, ¿no? O sea, las reglas que a lo mejor muchos abogaban, ¿no? El mundo siempre se ha regido, las relaciones internacionales siempre se han regido por la fuerza, lo que pasa es que se vestían con cierta hipocresía, ¿no? Y ahora directamente pues, nos centramos únicamente en la fuerza, ¿qué es lo que hay? Pues yo, esa concepción que entiendo por la ineficiencia y por las debilidades de la aplicación del derecho internacional que ha tenido, en la medida en que no ha habido el Poder Judicial que ha podido ejecutar ese derecho internacional, me niego a pensar que esto es lo que hay y que nada, nos subyugamos al que sea más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que hay que abogar también todavía a que, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional, que nos tenemos que las relaciones jurídicas o las relaciones internacionales también tienen que regirse por el derecho, por la norma. Y además, nosotros, fieles a herederos de nuestra civilización, ¿no? Siempre se nos llena la boca todo el rato diciendo la civilización occidental parte de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Hombre, pues Occidente, que es la pena de dónde está Occidente, porque también está en crisis, pues ha perdido esa legitimidad de reclamar que se respete. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es ciertamente chocante que quienes pisotean el derecho sistemáticamente apelen al derecho internacional. Ahora va a ser un debate interesante esta noche. Yo publicaba ayer en Gaceta un artículo sobre este asunto, por cierto, bastante más, ¿cómo decir?, áspero que las palabras de Gabriela y de Antonio. Lo que no entiendo es por qué dices para parecer tan joven como... Bueno, que en verdad ¿Por qué quieres parecer lo mismo? Somos la misma quinta. ¿Por qué quieres parecer mayor? Gabriela, ¿por qué quieres parecer mayor? ¿Por qué quieres parecer mayor? Gabriela era la guapa del instituto. No sé por qué quiere parecer mayor. O sea, en fin, pero Gabriela Camuñas y media, buenas noches. Nosotros, dentro de un instante, empezamos a destripar, pero antes, para hacerlo con música, tenemos nuevo concierto del maestro Torrelledó. Atentos al programa, Falla, Don Manuel, Gershwin, sacó usted la Rhapsody in Blue, y Tchaikovsky, la abertura 1812. Y usted se preguntará, ¿y qué tienen que ver entre sí estos tres señores? Pues yo también me lo pregunto, pero para eso está aquí Ramón. Muy buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer. ¿Qué tal? Pues que raíces con Z, además. ¿Y por qué lo has puesto con Z? Es un error, es una forma de mal escribir, es un símbolo, porque todas las raíces, todo no viene solo de una lengua, viene de transgresiones y se va conformando las culturas, etcétera, etcétera. Entonces hemos colocado la Z. Lo que sí está claro es que vamos a ofrecer un concierto que vamos a recordar toda la vida. Hemos elegido música que ama todo el mundo, sí, música que ama el público de la música popular, de la música clásica, y es música cuya raíz se engendró en las calles, en las plazas, en las tabernas, en el canto del pueblo. Y en ese sentido viene toda esta selección. Se trata de música del pueblo hecha sinfónica. Esto hay que yo subrayarlo porque es muy interesante. Falla es el amor brujo, ¿no? Exactamente. Es lo que llamamos. Falla, que es el compositor nacional por excelencia en el sentido de lo popular. Precisamente, además, él deliberadamente recoge sones que son populares, y él mismo además estaba muy interesado, por cierto, en el cantejondo y todas esas cosas, ¿no? Con Lorca. Claro, de Gershwin, la Rhapsody in Blue.
¿Por qué específicamente Gershwin dentro de este...? Mira, porque hemos querido introducir, por una parte, el flamenco. Entonces tenemos el cantejondo, que entra en el amor brujo. Después el jazz, que nace del pueblo, que son las vibraciones urbanas, son las vibraciones de los trenes. De hecho, Gershwin compuso esta obra en un tren e intenta reflejar lo que es el latido del tren y el movimiento del tren. Después vamos a hacer otra obra también de Tchaikovsky, que es la escena de la carta de la ópera Eugen Onegin, del primer acto, en la cual Tatiana intenta reflejar la profundidad de lo que es la esencia, no solo de la emoción, sino de la moral y de la espiritualidad del pueblo. Y ese aria lo refleja como pocas músicas dentro de la música clásica, que la va a cantar Estíbaliz Martín, que ya conoces. Sí, que... Y, en fin, y todas tienen una justificación, y la obertura 1812 son los cantos del pueblo, son los cantos religiosos que están incluidos dentro de la obra, y está el pueblo constantemente, y nosotros lo vamos a hacer con coros, con orquesta, con campanas, con salvas, con todo lo que de alguna forma representa... Sí, sí. Las campanas, efectivamente. Las campanas, está muy bien. El canto religioso, etc. Va a ser un concierto especialísimo, único. Bueno. Realmente. Aprecio mucho la cuestión popular precisamente porque la verdad es que en los últimos años, ya vimos la cultura comercial de masas para entendernos, eso que antes se llamaba música popular, que lo de pop viene de ahí, por cierto, realmente no es popular, o sea, es pura técnica artificial, es una cosa... Eso es. Al final, como decir, tiene mucha más vinculación con el pueblo en tanto que sustancia cultural identitaria, cualquiera de estas tres piezas, y ahora te juntas, ni te cuento, que todo esto que se llama música pop. Esto es, la música pop es un simplismo de tres elementos armónicos básicos y ampliados un poco más. Por ejemplo, en la canción de Rosalía, la famosa, el otro día me preguntaban, ¿y qué es esto de Rosalía? Y no sé qué. Bueno, lo que ha hecho Rosalía ha sido coger el bajo ostinato del barroco y del Renacimiento, que es un bajo a partir de... Esto es como las columnas de un edificio, a partir de ahí tú lanzas plantas, y lo que debiera de haber hecho Rosalía, al margen de ese bajo ostinato constante, etcétera, etcétera, es haber dicho que es un bajo que, como ella estudió música, que viene del barroco. Si lo llega a haber dicho, seguro que la música clásica y la gente se hubiese interesado por la música barroca, y no ha quedado como si es suyo, no, es del barroco. Con lo cual lo popular también se tergiversa bastante, porque esto también es popular y sin embargo viene de la música elaborada, etcétera, etcétera. Nombres. Tenemos, en el caso del Amor Brujo, a María Rodríguez. Ni más ni menos. A la grandísima María Rodríguez. Para Rhapsody in Blue. A Leonel Morales. Madre mía, el pianista cubano-español, todo un maestro. Y para este aria, la escena de la carta de Eugen Onegin, Estíbaliz Martín, grandísima, es la voz del presente y del futuro de la lírica en el mundo. No, tienes que traer a Estíbaliz, además que nos cante algo. Algún día la traeremos, está enferma. Fue maravilloso. ¡Oh! ¿Qué me dices? Sí, nada, ¿quién se libra? Igual nosotros. Sí, ¿quién se libra? No pasó Hay todos, que tener cuidado. Pero bueno. Porque esto va a ser el 7 de febrero. Va a ser el 7 de febrero. O sea, queda un mes para ir sacando las entradas. No va a ser un concierto más, y la gente que se prepara va a ser eso, la música del pueblo, de vuelta al pueblo, lo único que transmitida con las mejores galas sinfónicas. Va a ser música popular, trascendida en explosión, que es la energía de lo sinfónico. Va a ser un grandísimo concierto. Está bien. Para no olvidar. Para no olvidar. Sí, sí. Cuando los grandes fenómenos operísticos del 19, Verdi y todo eso, era fundamentalmente un espectáculo popular. O sea, la gente abarrotaba enteramente los teatros y además se llevaban la cesta con los huevos y eso. O sea, era una cosa popular. Y otras cosas entre telones. Y otras cosas entre telones. Sí, sí, así es. Así que se trata de recuperar efectivamente el carácter profundamente popular de la gran música. Y estos son tres ejemplos maravillosos. El pueblo, la música del pueblo hecha sinfónico. En la Sinfónica del Auditorio Nacional, el 7 de febrero. Y usted puede sacar ya las entradas vía código asirio, el QRS que aparece ya abajo a la derecha, o llamando al Corte Inglés, en fin.
Pues nada, volveremos a hablar de esto antes y Será un placer. a Estíbaliz cuando se ponga buena, anda. Que nos cante algo. Y que nos cante algo. Sí, sí. Gracias mil, Ramón. Un placer de todo corazón. Gracias mil. Volveremos a hablar de este concierto. Raíces, les recuerdo, 7 de febrero. Falla, Gershwin y Tchaikovsky. Nada menos. Bueno, vamos a la publicidad. Y a la vuelta empezamos ya bien musicados a contar lo que está pasando en el mundo. 22 y 10, 21 y 10 en Canarias, y vamos a empezar por la cuestión venezolana. Lo último que hay de esta tarde es la conferencia de prensa de Marco Rubio, que el secretario de Estado, digamos, en Exteriores en Estados Unidos, que, por cierto, ha deshecho bastantes, es decir, nudos conceptuales que tenía la opinión bien pensante en Europa, ¿no? En particular en cuanto a lo de la implementación, con perdón, del una cierta democratización del país, ¿no? Pero así en líneas generales, porque ha pasado un poco de todo al mismo tiempo, el paisaje es el que nos dibuja aquí Gloria Sacristán. Creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Así de claro dejó Donald Trump que la Casa Blanca no contemplaba la llegada de María Corina Machado al poder. Asesores de Trump recelan de ella supuestamente por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. Sin embargo, el entorno de María Corina hizo rápidamente referencia al Premio Nobel de la Paz tras las palabras de Trump, un reconocimiento que el presidente estadounidense ansía desde hace años. Según el Washington Post, que María Corina Machado aceptase el Premio Nobel de la Paz habría sido la razón por la que el mandatario estadounidense ha decidido negarle su apoyo para liderar una transición en Venezuela. Es por ello que María Corina ha dejado caer en una entrevista que estaría dispuesta a compartir el premio con Donald Trump. Aún no he ofrecido a Donald Trump compartir el Premio Nobel de la Paz, es algo que quiero decirle en persona. Creemos que lo merece. El pueblo venezolano quiere que lo compartamos. Lo que ha hecho es histórico. Por otro lado, el presidente estadounidense también ha aprovechado para exigir a Venezuela barriles de petróleo. El gobierno, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, ha anunciado que está dispuesto a entregarles hasta 50 millones de barriles de petróleo, una entrega que está valorada en 2.000 millones de dólares. Aún así, Estados Unidos ha anunciado que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido. La Casa Blanca también ha afirmado, en palabras de Marco Rubio, que Donald Trump y su gabinete están estudiando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por cierto, tengo que decir esto sobre Groenlandia. Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista estratégico de la seguridad nacional. Unas declaraciones que han enfurecido a la primera ministra de Dinamarca, que ha advertido que un ataque a Groenlandia pondría fin a la OTAN. Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, será el fin de todo. Joder, ¿cómo está? Bueno, añade usted a esto lo de los petroleros. El marinera este, que es un petrolero, están los americanos persiguiéndolo, un lío montado de narices. Así que vamos a ir por partes, que es lo mejor, y vamos a empezar por la cuestión venezolana. No haga usted caso al Washington Post, porque ahora ya, es que ahora está enfadado porque el Nobel se dieron a Corina y no a él. Joder, de verdad, ¿eh? Madre mía. Claro, luego se quejan de que es que la prensa tradicional no la lee nadie. Nos ha fastidiado que no la lee nadie. Pero bueno, por orden. Yo no sé por dónde queréis empezar, pero por donde os apetezca. Gabriela, por favor. Sí. No, yo simplemente una reflexión anterior en línea con el derecho internacional, ¿no? Y en qué debe basarse. Entonces, el derecho internacional, y sin ánimo de dar una clase de derecho, porque además tenemos un profesor de derecho que pero no de derecho internacional. Muchísimo mejor. Pero en el derecho internacional, la comunidad internacional, existen los sujetos de derecho internacional, ¿vale? Que son aquellos que son capaces de entablar esas relaciones. Lo mismo pasa con el derecho nacional. En el derecho nacional tenemos sujetos nacionales con capacidad jurídica que pueden establecer relaciones jurídicas. Hay personas que no pueden establecer relaciones jurídicas porque son menores de edad, aunque tienen ciertos derechos, pueden heredar un menor de edad, por ejemplo, o alguien que está privado de su libertad, pues tiene restringidos ciertos derechos. Lo mismo pasa en la comunidad internacional, y me explico. Los sujetos de derecho internacional sobre los cuales, que son los estados, y se predica la soberanía,
puede haber ciertas situaciones o ciertas excepciones en las que, oiga, usted deja de ser un sujeto de derecho internacional pleno. Y me remito a las dos concepciones de derecho que existen. Tenemos la positivista, que es, aquí hay que aplicar el derecho que está vigente, el que ha pasado por la formalidad, el que ha promulgado el legislativo o el derecho que está vigente, y aplico ese derecho, independientemente de si tiene legitimidad o no. Y hay otra concepción, que es la del derecho natural. Y el derecho natural se debe guiar no solo simplemente por las normas vigentes, sino hay unos principios más allá que atienden pues, al orden de la razón, al respeto a la dignidad humana, ¿no? que hace que pueda haber normas vigentes que no sean legítimas, ¿no? Entonces, en mi teoría, para conjugar un poco el principio de que la soberanía es ilimitada y es absoluta, no estoy de acuerdo. Hay situaciones como las que hemos podido ver en Venezuela, ¿vale?, donde hay una vulneración constante pues, de la dignidad de las personas, donde además pues, hay un gobierno que más o menos, yo no he visto las pruebas, pero que se ha arrogado ganar unas elecciones que, bueno, que a todas luces parece que no fue así. Entonces, ha perdido su capacidad de ser sujeto de derecho internacional y ha perdido su capacidad de ser soberano, por supuesto. Entonces, el principio de no intervención no es absoluto, tiene ciertos límites, y este puede ser un caso que sería debatible, pero puede ser un caso en la que, oiga, sí, intervengo, ¿no?, en el bien de la legitimidad o de la falta de legitimidad de ese gobierno. Hasta ahí no hay problema. La concepción de Estados Unidos no es intervengo porque el régimen va en contra de las normas o de las normas de derecho natural, es intervengo porque tengo un interés económico, que es el petróleo, y además sin remilgo ninguno. Es decir, en la primera comparecencia de Trump creo que citó 26 veces la palabra petróleo, y además, bueno, pues con una serie de alegaciones de "we're gonna run Venezuela". La legitimidad, que hay intereses americanos, esa es mi legitimidad. Y ya no me interesa tanto el tipo de régimen que tiene Venezuela, o de forma a corto plazo, a mí no me interesa establecer un cambio de régimen, ya sea pues una democracia. No, yo lo que quiero es que no haya caos, y me parece una decisión acertada. Yo lo que quiero es que no haya caos, y yo lo que quiero es pues un régimen, una suerte de vasallaje, me da igual si es una dictadura, me da igual si es una democracia, que a mí me permita que los intereses de mis nacionales, que han decidido ellos o se han arrogado la propiedad de ese petróleo porque les fue expropiado, que eso también sería debatible, pero punto. O sea, no, hay una diferencia entre lo que era el antiguo neoconservador, que es yo vengo, quito el régimen y democratizo. No me interesa si eso me lleva al caos. Yo, incluso regímenes de izquierda, no me importa. A mí lo que me interesa es mi petróleo. Entonces, hemos pasado de la ineficiencia del derecho internacional en cuanto a que es hipócrita, porque siempre ha habido un interés económico detrás, a decirlo, a quitarnos la careta y a decir, me interesa el petróleo, ¿no? Y el resto, bueno, pues de forma transitoria, o ya veremos cuál es el plan, en función de cómo se desarrolle el procedimiento. Hoy se ha hablado de 3 fases, pero veremos. A mí lo que me interesa es el petróleo. No les interesa liberar a presos políticos. Oye, tienen la fuerza, porque no han exigido a Delcy, libera ahora mismo los... No sé cuántos presos políticos habrá, pero vamos, se contarán por miles. 1000 y pico. 1000 y pico. ¿Por qué no se ha exigido como primera medida? Porque no está en eso en Estados Unidos, está en yo no quiero caos y quiero que se comercialice el petróleo. Y ahí pues podremos decir si nos parece bien, no, si es legítimo, es justo o no es justo. En cualquier caso, yo creo que es preferible al caos, a la intervención tipo Irak-Libia, ¿vale?, que aquello acaba siendo un desastre. Antonio Josué. Bueno, sobre la discusión del derecho internacional, para no aburrir mucho a los telespectadores que son legos en derecho, y como decía anteriormente, y yo estoy de acuerdo con Gabriela, en derecho casi nada es absoluto, ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos. El derecho a la vida es un derecho fundamental que en determinadas situaciones está justificado matar en legítima defensa o lo que sea. Derechos fundamentales ni siquiera son absolutos. Y el derecho internacional también tiene unos principios generales. Hay que pensar que Estados Unidos no ha invadido Venezuela.
Estados Unidos simplemente ha extraído a un señor que podría estar perfectamente pasado mañana sentado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque este era un dictador y además un dictador que ha estado reprimiendo de una manera brutal a su pueblo. Por lo tanto, yo celebro que esté donde está. Maduro va a tener la suerte de que va a tener un juicio justo en Estados Unidos, que es una cosa de la que no han gozado muchas de las personas a las que el régimen chavista ha torturado sistemáticamente en el Helicoide y en otros sitios de Venezuela. Por lo tanto, creo que hay que felicitarse de que un dictador brutal como este esté en la justicia y se siente y pueda tener un juicio justo. Gaddafi tampoco, por cierto. Sí. Bueno, en segundo lugar, como dice un maestro, siguiendo con el derecho, como dice un gran maestro, el derecho administrativo con respecto a algunos preceptos jurídicos dicen más por lo que callan que por lo que hablan. Yo creo que aquí tanto las declaraciones de unos y de otros, está claro que Delcy está hablando para su corte, para sus seguidores chavistas en Venezuela, pero ha tenido que haber una negociación por detrás, porque si no esto no se puede entender que se haya elegido a Delcy. ¿Es correcto lo que hace Estados Unidos? Sí, bueno, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero claro, ellos también han aprendido de lo que pasó en Afganistán y de lo que pasó en Irak. Y yo creo que de manera sensata, lo que no quieren es una guerra civil en Venezuela. ¿Que les interesa el petróleo? Sí, pero yo creo que hay algo más que el petróleo. El petróleo es una cortina de humo para otras cosas. Lo que le interesa a Estados Unidos es que Hispanoamérica no sea dominada fundamentalmente por China y por Cuba en su espacio más cercano. Entonces, los intereses de Estados Unidos van más allá del petróleo. Son intereses geopolíticos que, evidentemente, el petróleo a nadie le amarga un dulce. Hay que recordar que Venezuela tiene unas reservas de petróleo superiores a las de Arabia Saudita. Es el país del mundo que más reservas petrolíferas tiene. Pero, claro, tiene una infraestructura lamentable porque el régimen de incompetentes que ha habido en Venezuela no han sido capaces de extraer todo el petróleo que había. Y, por último, para acabar, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos, pero de momento hemos quitado a Maduro y el régimen sigue ahí. ¿Qué va a pasar? También hay que jugar con el tiempo. Los chavistas van a intentar ganar tiempo. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Porque claro, Trump tampoco es eterno. Entonces, si esto se empieza a enquistar y pasan los meses y no se desmorona el régimen chavista, pues tendremos que decir que en realidad la intervención, que fue un éxito verdadero, la que se hizo el sábado, ha servido para poco. Yo creo que el camino, y yo creo que Estados Unidos también está en eso, en que poco a poco Venezuela sea una democracia bien tutelada por Estados Unidos de alguna manera o de otra, pero que acabar con el régimen chavista, entre otras cosas porque el régimen chavista es el que ha propiciado el narcotráfico que está denunciando Estados Unidos. Don Josué. Sí. Me llama la atención, ¿no?, que digamos que China se quiere hacer con el control de Hispanoamérica, pero le abramos la puerta a que Estados Unidos lo haga. ¿Por qué no les dejamos ser ellos mismos? O sea, ¿por qué no tenemos esa capacidad yo no estoy diciendo que a los sea que bueno que llamamos hermanos, y nos atrevemos a América. llamar hermanos, a ser ellos mismos? A que sea esa palabra con la que a veces se nos llena la boca, que es la palabra soberanía. ¿Por qué no les dejamos ser soberanos y que elijan su futuro? Es verdad. Yo encantado. Que cuando han intentado convocar comicios ha habido una serie de problemas que ha traído que Maduro se ha quedado enquistado en el poder y que la oposición, pues entre unos y otros, no han sabido resolver ese problema, porque no lo ha sabido resolver Capriles, no lo ha sabido resolver Guaidó, no lo ha sabido resolver María Corina y Edmundo González, porque la mayoría han acabado en Europa viviendo la vida padre. La cuestión es, yo no tengo ninguna legitimidad, ninguna, de decirle a un venezolano cómo se tiene que sentir o cómo se tuvo que sentir el día 3 de enero. Yo no tengo ninguna, porque es su historia, es su realidad. Ellos están pensando en el familiar que han torturado, ellos han pensado en el familiar al que le han podido encarcelar, en el hambre que han podido pasar, en las medicinas que no le han llegado. Yo no tengo ninguna legitimidad. Ahora, si creo que el mundo no tiene normas, se acabó. O sea, esto ya es un sin Dios. ¿Por qué Donald Trump, una figura como la de Donald Trump, que tiene la legitimidad que le han dado las urnas en Estados Unidos, pero no más, tiene la capacidad de hacerse con el control de una nación soberana, que nos guste más o nos guste menos, tiene derecho a ser ella misma, tiene derecho a ser soberana?
Lo decíamos antes en la pausa, Ortega y Gasset utilizaba una frase para hablar de la Segunda República, sí, pero no así. ¿Por qué tienen que ser ellos los que tutelen? ¿Por qué tenemos que ver a soldados norteamericanos pues, corriendo por Caracas y caminando y tutelando la realidad venezolana? Esa es mi pregunta. A lo mejor puede ser porque la soberanía nacional venezolana consistía en el cordón de seguridad cubano del presidente del país. Bueno, pero la relación que pudieran tener con Cuba sus dirigentes no tiene nada que ver con la realidad de que una potencia como Estados Unidos, cuyos déficits democráticos los podemos hablar cuando queráis, se hagan con la realidad de Venezuela. A mí me parece, yo coincido plenamente contigo en que Hispanoamérica sea libre. Yo no he dicho que Estados Unidos tenga que tutelar, yo he dicho que es lo que quiere Estados Unidos. De verdad, Ahora, también te digo que no me siento para nada disgustado de que caiga el régimen chavista. Efectivamente. Como español. Efectivamente, como español, darle las llaves del mundo a Donald Trump y decir, haz contigo lo que quieras, o sea, toma mañana mi casa, toma mañana mi país, toma mañana algunos patriotas diciendo que vengan a por Sánchez, que venga a por Sánchez y que bombardeen Madrid y que se lo lleven de la Moncloa. Esto es el efecto que está generando en algunos el hecho de que Trump se haya llevado a Maduro, ¿no? Y venga, y a por Zapatero, y vamos todos juntos a por todos. Zapatero es diferente, ya hablaremos. No, a Zapatero le apetece a mucha gente y a mí el primero que se haga justicia con Zapatero. Y por cierto, pero de ahí a que le entreguemos las llaves a un tipo que hoy hemos visto en la rueda de prensa imitando a Macron, burlándose de la gente, llamándoles feos a no sé qué, o sea, una persona que realmente yo no sé exactamente ese es el personaje que se crea Trump, pero Trump es más allá que eso, o sea, Trump tampoco es la persona esa frívola que aparece en muchas ocasiones y que él lo ha aprendido de los shows cuando estaba en la televisión, pero yo creo que la operación que llevaron a cabo los Estados Unidos el sábado pasado es una operación de una reflexión y una preparación concienzuda desde hace muchos meses. Lo que pasa es que a Trump le gusta pues ese tipo de... Mira, lo ha aprendido en el show norteamericano. Donald Trump no habló de los derechos humanos en ningún momento, no ha hablado de derechos humanos, no ha hablado de presos políticos, no ha hablado de tortura. Gracias a Dios, porque mi querido Josué, perdóname, ¿cuánto tiempo llevamos? Medio siglo, un poquito más quizá. Cada vez que alguien habla de derechos humanos, mata a 50.000 personas, ¿me entiendes? Estoy de derechos humanos hasta el mismo gorro. Mira lo que están hablando ahora de derechos humanos. O sea, a Obama le dan el premio Nobel de la Paz con carácter preventivo. Ningún presidente ha bombardeado más que Obama, ¿me entiendes? Y a mí me parece que, perdón, yo debería moderar, pero es que hablan tanto que me he hartado ya. No, viene muy bien. Tío, o sea, ya está bien de ficciones, joder. Es decir, desde que el mundo está intentando, o mejor dicho, desde que la oligarquía norteamericana está intentando dominar el mundo con el discurso del destino manifiesto del pueblo americano, nación moral por encima de todo, etcétera, etcétera, ha creado por todas partes caos sin fin. Los derechos humanos en Irak, ¿dónde coño están? Pues han roto el país. En Libia, ¿dónde están? Han roto el país. En Afganistán, ¿dónde están? Han roto el país. Y ahora un tío dice, no bombardeo. Cojo al presidente y me lo llevo y le juzgo aquí por el petróleo. Hubo un bombardeo. Y tú dices, ¡ah, qué inmoral! No me jodas, de verdad. Yo entiendo que de toda esta polémica... Te puede parecer políticamente feo, porque la política es fea. ¿Soberanía qué quiere decir? ¿Qué es el soberano? Super annus, el que está por encima de... Si tú no eres capaz de defender tu soberanía nacional, es que no lo mereces. Y a mí me parece que la lección para los españoles, precisamente, y si quieres para los hispanos en general, es que la soberanía la tienes que defender y te la tienes que ganar. Una nación como Venezuela, que lleva ingiriendo en la soberanía nacional ajena décadas, que lleva vendiendo vendiendo su propia soberanía nacional contra su propio pueblo décadas. Puede esgrimir el argumento, puede esgrimirlo, pero no le pidas a otro que es más soberano que tú que te respete, porque la vida es así de dura. Si mañana los marroquíes... No, coño, tienes que defenderte. Si mañana los marroquíes, imagínate, aliados de Estados Unidos, una nación amiga, ¿no? Invaden Ceuta y Melilla, tú invocarás tu soberanía en nombre de ¿qué? ¿Del Sáhara? Hombre, no. Uno tiene que ser consciente con sus políticas. Pero si mañana Donald Trump dice que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos, tendremos que defendernos de lo que eso supone. Trump que diga lo que quiera. Trump que diga... No, ahora está diciendo muchas cosas. No, pero tú tendrás que defenderte. Vamos a ver, la soberanía no es algo que está en un papel. El derecho internacional puede ser. Y luego tiene sus evoluciones, que son más o menos que contó Gabriela. Pero la soberanía es una cuestión muy elemental, que es la fuerza. Y es que no hay otra en realidad. Nunca lo ha habido en la historia. Pero entonces, es verdad,
Tú que, no me voy a remontar tanto, pero ahora, los escolásticos hablaban... Un último argumento sobre la cuestión de los españoles y los hispanos y no sé qué. Vamos a ver. O sea, yo tengo que considerar hermano a un régimen que desde hace decenios no hace otra cosa que escupir sobre la hispanidad y sobre España. Yo no hablo de llamar hermano a un régimen. Hay que le den morcilla. Yo hablo... Claro, o sea, no, al revés. Nadie ha hecho más contra la hispanidad que toda esta banda de neocomunistas. Ya solamente el nombre que tiene la República. ¿Y estoy defendiendo la tradición bolivariana? No, lo que estoy diciendo es que un país tiene que ser fuerte. Y eso implica sobre todo al nuestro. Y lo que hagan los demás, pues bueno. Y luego hay un detalle que a mí me gustaría resaltar. Yo quiero hablar 10 segundos. A mí me gustaría resaltar un detalle que no ahora hay que resaltar el comisario Villarejo, ¿os acordáis de las declaraciones que hizo? Lo clavó. A Maduro le van a hacer lo mismo que le hicieron a Noriega. Lo dijo hace 3 o 4 meses. Pero solo quería decir... Y dijo otra cosa también, que es la segunda parte. Dijo, y Zapatero que tenga cuidado, que Zapatero, lo que pasa es que no sabemos qué pasará con Zapatero. Hablaremos de Zapatero, pero lo clavó el comisario Villarejo, que no debe tener mala información. Hablaremos de Zapatero, pero los escolásticos nos enseñaban que al diablo no le puedes atacar saltándote las normas porque él te contraatacará con unas normas peores, o sea, saltándoselas aún más. Es decir, si volamos... Yo entiendo que de toda esta polémica... Esto es interesante, Josué, porque sobre este tema... Perdona que te interrumpa. Sí. No, en realidad no te interrumpo. Lo que hago es, como dice Miguel Ángel, quitar la paz. No te interrumpo, diálogo. No, o sea, ¿qué normas? Bueno, las que están establecidas. ¿Qué normas han saltado aquí? Las que están establecidas. El derecho internacional es flagrante. No creas tú que está flagrante. No está flagrante. Yo entiendo... No. ¿Qué ataque ha habido de Venezuela hacia Estados Unidos? No, pero... ¿Qué invasión venezolana ha habido sobre Pearl Harbor o sobre...? Es que no ha habido un ataque de Estados Unidos. No hay una invasión, yo ya lo he dicho antes. Y hay una resolución judicial... Hay una resolución judicial de los tribunales norteamericanos en los que acusan a Maduro de todo lo que le están acusando ahora cuando compareció ante el juez ayer. Y luego, según el derecho internacional también, los crímenes de lesa humanidad también son perseguibles. Entonces, Netanyahu tendría que estar detenido. Por lo tanto, Netanyahu tendría que estar detenido. O Irán mañana se le ocurre que... Netanyahu tendría que ser cogido... Si tiene la fuerza, puede hacerlo. Y Estados Unidos lo debería juzgar en Nueva York. ¿Pero desde cuándo? O sea, yo no soy experto en derecho. Yo las 2 clases que tuve de derecho en periodismo... Ha dicho que Netanyahu tenía que estar ante la Corte Internacional, pero Netanyahu también responde a una agresión a su país. Uno tendrá que ser juzgado en el país donde ha cometido el delito, ¿no? O le llevan a otro país a juzgarle. La justicia norteamericana, hasta donde yo sé, funciona la extraterritorialidad, cosa que es enormemente polémica. Un ataque, por cierto, basado en una doctrina que nos arrebató Cuba. O sea, vamos a apelar como españoles a una doctrina, la doctrina Monroe, que hizo que un presidente tuviera legitimidad para quitarnos Cuba. Yo no estoy apelando a nada. Lo que nos quitó Cuba no fue la doctrina Monroe. Lo que nos quitó Cuba fue la corrupción tremenda hasta el tuétano de una clase política que hasta que mataron a Cánovas no fue el factor. Hasta que mataron a Cánovas allí nadie movió un dedo. Y en cuanto le mataron, mira tú por dónde vimos la única guerra del mundo en la que es el ganador el que paga reparaciones al perdedor. Y aquí se forró todo el mundo. O sea que, ¿por qué? Porque hubo un país que no fue capaz de defender su soberanía. Entonces la ley del más fuerte es la que rige. ¿En la historia rige otra ley? No, bueno, hombre, no lo sé. O sea, en el cristianismo no, por ejemplo. Puedo defender mi derecho frente al sistema. O sea, que si Estados Unidos quiere invadir España, como decía, si quiere invadir España y tomar Murcia porque le apetece, a Trump le apetece veranear en la manga del Mar Menor, puede hacerlo porque tiene más fuerza. Trump no ha invadido Venezuela. Trump ha invadido Venezuela. No ha invadido Venezuela. Es que una invasión es una invasión. No ha invadido Venezuela. O sea, yo lo que digo es que ese excesivo pragmatismo de decir, pues es lo que hay, ¿no? Es el quien tiene la fuerza, pues puede hacer lo que quiera, puede quedarse el petróleo de Venezuela. No. ¿Por qué sacas la conclusión? No digo, es que vosotros, como sois kantianos todos, moralmente sois kantianos, deducís de un estado de hecho una conclusión moral. Es decir, puesto que la realidad es así, él puede hacer lo que quiera. No, exacto. La realidad es esa. Claro, pero que la realpolitik, oye, pues puede hacerlo por poder, no porque sea legítimo. Pero bueno, que lo puede hacer por la fuerza, vía la fuerza. ¿Pero qué había hecho Maduro en Venezuela, en las elecciones? Pero que esa misma conclusión a nivel internacional
Entonces, a nivel nacional, nosotros nos tendríamos que callar cuando dice Sánchez ha colonizado las instituciones y ha nombrado a los jueces a dedo mañana y nos mete en la cárcel a los que opinan. Sí, tiene la fuerza. Y de hecho, querida Gabriela, lo ha hecho. Claro, pero y hemos hablado ya lo mismo, lo que digamos. Exacto, pero que por lo menos... protestar, pero en la práctica Pues aquí está demostrando un sátrapa que es más soberano que el Estado. Exacto. Pero bueno, que y así llevamos desde 2018. Que por lo menos aquí estamos hablando y habrá que criticarlo. Hablará, y luego, luego, no cambiamos gran cosa. Pero que hay, o sea, hablando de España, ¿no? Con lo cual tienes... o sea, que España... Me motivas demasiado. Que no digo que yo o sea, España paralizó el descubrimiento de América, planteándose a ver si era legítimo o no. La conquista. O sea, que hay dos modos de ser también en el mundo. Luego, entonces, fue bastante garantista. De todo nos está haciendo, de todo esto me hace mucha gracia la cara de Chencho Arias que se está poniendo a toda la izquierda, es decir, son diplomáticos, saben de derecho internacional, me hace muchísima gracia, y luego a la derecha, que suele hablar mucho de reglamentos, suele hablar mucho del peso de la ley, de cumplir, del orden, viéndola muy humanitaria. O sea, me alegra muchísimo que lo que pese en este conflicto sean las víctimas, sean esos venezolanos que, como antes decía, yo no tengo ninguna legitimidad mirándola a los ojos de decirles que no se tienen que sentir como se deben sentir. Yo os voy a plantear un argumento antijurídico. Pero cuidado con el mundo que nos viene. Un orden jurídico se basa fundamentalmente en el que hay un espacio de sujetos concretos de carne y hueso a los que se aplica y que sea por consenso, sea por coerción, lo aceptan. El Código Penal, el Código Civil. ¿Cuál es el problema del derecho internacional? Que no hay nadie que ejecute. Sí. Claro. Entonces, la realidad siempre cuál es. Es lo que ha dicho siempre los BRICS contra los Estados Unidos, que decían, bueno, vuestro orden internacional basado en reglas, al final son vuestras reglas. Y era verdad. Y es verdad, lo que hemos visto ahora es una clarificación gigantesca. Yo no digo que el derecho internacional sea irrelevante, lo que digo es que siempre será precario, pero lo ha sido toda la vida de Dios. Pero que entonces, igual que en España, podemos constatar que la realidad es que el Estado de Derecho pues, ha quebrado. Totalmente. Y nosotros tendremos que decir, pero tenemos que luchar para reconstruir el Estado de Derecho. Pues lo mismo a nivel internacional, es que no sé por qué se tiene que aplicar otro presupuesto. Porque no hay un Estado de Derecho internacional, querida. Bueno, pero que hay unas normas, desde el derecho romano. Yo sigo insistiendo que hay argumentos dentro del derecho internacional para que este señor se le lleve ante una corte de justicia. A Maduro. Y a Diosdado Cabello, ¿no? A Delcy Rodríguez, ¿no? También, por supuesto. A todos los... No, pero... Sí, Claudia Sheinbaum. Bueno, y no es descartable que eso suceda en el futuro si siguen con estos planteamientos. También a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello, a Vladimir, que no me acuerdo cómo se llama, que es el ministro de Defensa. Pues, padrino. Perdón por apelar a la historia y a José Javier no le voy a dar lecciones de nada, pero a lo mejor me queda el ejemplo un poco exagerado, pero sin Daoiz y Velarde en el levantamiento español del 2 de mayo y que hubiese venido un presidente estadounidense y se llevase a Napoleón y lo hubiese detenido, pues ¿qué quieren que les diga? Tan épico no hubiese quedado. O sea, fue el propio pueblo español el que se levanta en armas contra un invasor. En este caso no hay invasor, en este caso lo que hay es un problema político muy enraizado y un problema político muy complicado. Que es que un hombre ha decidido que el poder es suyo, es omnímodo y que nadie no le tiene que dar cuentas a prácticamente nadie. Pero me hubiera encantado que fuera el propio pueblo de Venezuela el que tuviera resortes suficientes para sacar adelante una transición y una ¿por qué no los tiene? Y una manera... Pues no los tiene porque es un sin Dios, porque la oposición venezolana es un auténtico sin Dios. Hay un régimen brutal. Es que es muy fácil desde Madrid decir que es que Guaidó no ha podido, que María Corina Machado no ha podido. Hay que vivir en Venezuela, ¿eh? Hay que vivir en Venezuela. Yo creo que con ese argumento me vais a ganar siempre. Heroicidad más allá de lo Me parece que Cristian Campos el otro día lo escribió bastante bien. O sea, que el derecho internacional no sirve para salvarme a mí y librarme de que me torturen, me violen, me encarcelen y no sé qué, y va a servir para salvar a Maduro. Pues vaya mirada de derecho. Pues sí, exacto. El derecho sobre todo es sentido común. Y este señor ha estado torturando a su pueblo sistemáticamente, y Diosdado, y Delcy, y el hermano de Delcy, y el Vladimir, y no sé cuántos han estado torturando todos estos motivos, a su pueblo. Que no dudo que y se hayan tienen que ser producido en llevados ante una corte de justicia. Pero no dudo que esos motivos donde está Maduro ahora mismo. Para derrocar a Saddam Hussein, para derrocar a Milosevic, para desorar a Bashar al-Assad. Pero efectivamente, o sea, no han sido los motivos, pero que no han traído una realidad mejor de Siria, una realidad mejor de Vietnam,
una realidad mejor de Serbia, que es que han sido Bueno, en el caso aquello de Serbia- ha acabado como un polvorín, ha acabado tremendamente Pues mira, de Venezuela nefasto. de momento no es un polvorín, quizá porque no se ha querido directamente, se ha querido una cosa quirúrgica Yo y no se ha estoy querido. con Antonio. Es decir, precisamente, vamos a ver, todo el mundo sabe, tengo que decirlo 1000 veces, porque si no, que yo nunca he sido particularmente pro-americano, sino más bien al contrario. ¿Vale? No, yo... Precisamente para lo que ha servido una operación de este tipo, es decir, en realidad más policial que otra cosa, a pesar de toda la parafernalia y tal, es para que no haya una guerra civil en Venezuela. Porque la realidad que tienes es que hay un bando, que además no es mayoritario del país, armado, y otro desarmado. Entonces, ¿qué haces? O sea, llegas allí con los marines o con los Delta Force o con lo que sea, ¿verdad? Metes en la cárcel a todos estos, llevas a María Corina Machado y la pones en la presidencia del gobierno con el Edmundo abanicándola o lo que sea y tienes una guerra civil. ¿Qué? No tienen Porque estructura, tienes- no tenían el poder. Es que todo el régimen venezolano es un régimen de guerra civil. El ejército es un ejército pensado para la guerra civil. La estructura del Estado es una estructura pensada para apartar a más de medio país claro, o sea... y por otra parte no hay una guerra, cosa que sí que ha habido en todos los ejemplos anteriores que habéis citado, ¿no? No sé, en fin. Bueno, pues ve usted, es el debate que está en la calle, así que nosotros os voy a dar un minuto a cada uno para que cerréis por este orden, si quieres Josué, Gabriela, Antonio, y nos vamos a la publi. No, vamos a ver, no le voy a decir a nadie que lea Galeano porque no es el momento, ni muchísimo menos, pero es verdad que ser libre de la bota norteamericana creo que... Ay, por cierto, joder, macho, de verdad, es que me provocas. Galeano, las venas abiertas de América Latina. Lea usted también lo que dijo después Galeano de sí mismo en la Feria de Frankfurt, que si hubiera sabido lo que ahora sabía, jamás habría escrito ese libro. Cierro paréntesis. Venga. Bueno, yo también puedo decir como Groucho Marx que si me tuviera que levantar para verme a mí mismo tampoco lo hubiese hecho. Pero ya ese que, libro es ya que puro estoy aquí, veneno y una mentira. ya que estoy aquí lo digo. Yo creo que viva Venezuela libre en toda su extensión de la palabra, o sea, lo que significa la libertad de verdad. Espero, deseo con todo mi corazón que al igual que la operación que ha detenido a Maduro, pues sea sin sangre, que no haya sangre en Venezuela, o sea, es lo que desearía, y que la realidad de Venezuela sea la más soberana posible, en la que ellos puedan ser ellos mismos, y la de un pueblo que realmente demuestre que es capaz de vivir sin ser subyugado, tutelado o alguna de estas praxis, que el único interés que tienen es saquear a la población venezolana y dejarla más pobre o igual de pobre que como está. Gabriela. No, o sea, el corolario es que el derecho internacional sí existe y no es la fuerza, y son justo esas normas las que están pensadas para evitar tiranías, ¿no? Entonces, si hay deficiencias, lo que hay que luchar es por arreglar esas deficiencias y que efectivamente el derecho internacional se respete. Yo espero que se devuelva también la soberanía, que dentro de su soberanía también está el petróleo. O sea, quiero decir, ya no es solo integridad territorial, los recursos naturales de los países soberanos también deben decidir los propios nacionales, ¿no? Y creo que hay un salto de la hipocresía al cinismo. Es decir, ahora ya nos vanagloriamos de que nos parece un fin legítimo pues comerciar con el petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque efectivamente Estados Unidos ha decidido, bajo la doctrina Monroe, que es su hemisferio y es su zona de influencia, ¿no? Entonces, bueno, que no sé qué es más peligroso, si la hipocresía o el cinismo. En cualquier caso, hay que volver de verdad a la cordura y a las normas. Y si en España hay una quiebra del Estado de Derecho, hay que luchar porque se restaure el Estado de Derecho. No decir, bueno, pues es lo que hay, porque la ley del más fuerte pues es muy peligroso y es un desorden. No, yo solamente viva Venezuela libre de chavismo. O sea, creo que el régimen chavista ha sido un régimen brutal que ha reprimido hasta la saciedad y ha llevado a la ruina al pueblo venezolano. Me da mucha pena situaciones, además que yo conozco perfectamente, de personas muy cercanas, lo que han tenido que sufrir en Venezuela y cómo han tenido que salir con nocturnidad porque eran perseguidos por el régimen chavista, y estoy muy contento de que tenga que responder ante la justicia un señor como Maduro. A la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de más cosas, pero va a ser todo mucho más rápido. Lo de Groenlandia, para contar de verdad lo que hay, porque también aquí hay mucho, en fin, bueno, Zapatero, ¿qué pinta en todo esto? Porque está por medio. Vamos a hablar de lo de mandar tropas a Ucrania o no, es decir, vamos a hablar o no, y hay que ver las cifras de paro, porque de Texas abajo, que al final, ¿cuál es? Que tú tienes un sueldo que no te permite vivir. Claro.
Publi y lo vemos. 22:51, 21:51 en Canarias, y después de largo e intenso debate sobre la cuestión venezolana, sobre la que todo el mundo está debatiendo, y está muy bien además, vamos a ver otros aspectos importantes que han pasado. Por ejemplo, lo de Groenlandia, que se ha sumado a la polémica. Ya había dicho hace tiempo, recuerde usted, Donald Trump, que tenía los ojitos puestos en Groenlandia. Y además la idea era comprarlo. Ahora, a partir de unas declaraciones de un alto cargo del gobierno norteamericano, ha vuelto a saltar a la actualidad. Yo a veces pienso que deliberadamente para que se dejara de hablar de Venezuela, pero en fin, la cuestión groenlandesa. Groenlandia, como usted sabe, forma parte del espacio nacional danés, de Dinamarca. ¿Por qué? Bueno, por razones históricas en las que no vamos a entrar ahora. Pero claro, los daneses están muy moscas con el asunto. Entre otras cosas porque hay que recordar que Dinamarca es un país de la OTAN, como Estados Unidos, claro. La primera ministra danesa ha dicho esto. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA... Que hay que tomárselo en serio, es lo que dice esta señora. La posición norteamericana sobre la mesa, que ya hemos visto que es diferente a lo que en realidad está, porque esto es una partida de póker completamente, ¿cuál es? Bueno, lo que ha dicho Marco Rubio. I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them. Que de intervención militar nada. Es lógico también. ¿En qué están pensando? ¿En la compra o en el control? ¿Por qué? Pues porque Groenlandia tiene un estatuto muy singular, en el que en realidad la población de allí ha expresado infinitas veces su deseo de ser independiente. ¿A qué jugaría Estados Unidos? A favorecer un referéndum de independencia, tutelado ciertamente por Dinamarca como Estado, referéndum que proclamaría independiente a una nueva nación sin capacidad para serlo, y entraría en un estatuto, el que fuere, de dependencia respecto a Estados Unidos. ¿Qué dice Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo? ¿Es? Sí. Creo que sí. Esto. Greenland belongs to its people. Nothing can be decided about Denmark and about Greenland without Denmark or without Greenland. Esto, por cierto, quiere decir referéndum, ¿eh? Atentos a la cuestión. Y España, que dice, a nadie le importa, pues, que diga Álvarez, pero bueno, nosotros, como es el de aquí, pues habrá que contarlo, ¿no? Ha dicho esto. Esas instituciones son las bases de nuestras democracias y del orden internacional basado en normas, y son sobre todo la barrera contra la injusticia, contra la violencia y contra la arbitrariedad. Y el orden internacional es la base también de nuestras democracias, de nuestra convivencia en paz, de nuestra propia seguridad, la seguridad de los españoles y las españolas. Y por eso no podemos resignarnos, ningún demócrata puede resignarse, a un orden de injusticia y de arbitrariedad que cuestione nuestra democracia. Sobre todo el Sáhara se lo puede regalar a Marruecos, ¿verdad? Pero Groenlandia ya es otra cosa, por el cambio climático será. Ay, qué huevos. Bueno, en fin, perdón. Es que Álvarez me saca de quicio siempre. Mira con lo pequeño que es, no sé cómo lo consigue. Bueno, ha habido un comunicado conjunto de diferentes naciones europeas al respecto, cosa que tiene todo el sentido del mundo, por supuesto, en el que los líderes de Francia, Polonia, Italia, España, el Reino Unido, etcétera, defienden la pertenencia de Groenlandia a Dinamarca en nombre de la seguridad en el Ártico, que es por otra parte el mismo principio que invoca a Estados Unidos para decir esto lo quiero para mí. Y ahí es donde estamos. En fin, no sé si os da frío el tema este. Os dejo. Fíjate que Groenlandia, que es Greenland, ¿no? Que es tierra verde, y de verde sí, no sé qué tiene. No, claro, y pues igual que Terra Nova era Greenland, la tierra bueno, del vino. y Magallanes tampoco estuvo muy... ¿Por qué? Porque estábamos en el óptimo climático aquel. Sí, puede ser. Sí, claro. Igual que Magallanes, ¿no? No estuvo muy acertado en el Océano Pacífico, que es un océano absolutamente peligroso y lleno de tifones. Pero... Mar de las Damas. Exacto. Por el Pacífico que era. En cualquier caso, yo creo que aquí ya no estamos, o me parece un tema más sencillo. ¿Por qué? Porque la visión de Trump es una visión de negocio.
¿no? O sea, lo hemos dicho siempre, es un presidente transaccional y ahí él está haciendo negocios y si es un win-win situation, pues se cierra el deal y ya está. Efectivamente, aquí ya no estamos planteándonos si va a haber una intervención militar, porque bueno, pues clamaría al cielo y volveríamos a invocar pues, los derechos de la soberanía y de los derechos internacionales que tiene Groenlandia y la inviolabilidad de su territorio, más aún estando en la OTAN, o sea, sería un carajal. Pero es que no va a haber necesidad. Estamos hablando que la población son 50.000 habitantes, ¿no? Y como decía, yo creo que era Ted Cruz, decía, pero bueno, que a ver, que todo tiene un precio. Y es verdad que si están alejados de la mano de Dios, si no les llega el presupuesto y viven de la pesca, pues probablemente se lo compren. Oye, España vendió Florida a Estados Unidos y las Islas Vírgenes se las compró Estados Unidos también a Dinamarca pues hace poco menos de 100 años, ¿no? Sí, la isla de Guam, pues, sí, exacto, entonces bueno, otro paquete. Que también nos podríamos plantear si los estados están también sujetos, son objeto de transacción, se pueden vender, comprar, en fin. Pero bueno, que no va a haber discusión. Trump lo que va a hacer es intentar comprar a los ciudadanos si no se lo puede comprar a Dinamarca y probablemente tenga éxito. Ya no es un tema de seguridad, también hay un montón de minerales y de tierras raras y probablemente petróleo en Groenlandia. Rutas marítimas también que son importantes para un control estratégico, pero sí, básicamente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gabriela. Conocemos ya las tácticas negociadoras de Trump y la amenaza de la invasión y la fuerza militar pues es una táctica más para hacerse fuerte en la negociación y decir, hombre, si por las buenas la negociación y la compra, por las malas la invasión. No creo que llegue a ello. Y lo que demuestra también esta posición de Trump es el desprecio, o sea, lo poco que cuenta Europa en el mundo. Porque, claro, si Europa fuese fuerte, nadie se atrevería a decir que vas a invadir Groenlandia cuando pertenece a un país de la Unión Europea. A mí me da mucha pena lo que se está convirtiendo Europa. Aquí seguimos con si los coches eléctricos tienen que sustituir a los coches de combustión en 2035, cuando los coches eléctricos contaminan más que muchos coches de combustión que se pueden fabricar en la actualidad, que si estamos con la Agenda 2030, es decir, nos estamos cargando el sector primario, el sector secundario, el sector terciario europeo y cada vez pintamos menos en el mundo. Está muy bien que los grandes países de la Unión Europea firmen un documento en el que dicen que vamos a defender a Dinamarca, que por otra parte yo creo que es lo que hay que hacer, evidentemente. Creo que sería una situación muy grave y que no se va a dar porque Estados Unidos también tiene unos límites. Se puede ir a extraer a Maduro de un sitio, de un régimen narcoterrorista, pero no va a hacer lo mismo con Dinamarca. Pero me da mucha penita el papel de Europa en el mundo en la actualidad. Bueno, lo que está claro es que en Groenlandia no está el cártel de las focas, ni hay un tirano que tenga a población en la cárcel, simplemente hay una serie de intereses y si aplicamos la ley del más fuerte, a la que antes se ha abogado, pues evidentemente que le quita a Trump de poder hacerse con Groenlandia. Yo creo que ha estado bien la presidenta de Dinamarca parándole los pies, también ha estado prudente Marco Rubio descartando la opción de desembarco a lo Normandía, prácticamente allí en Groenlandia, en Nuuk es la capital, ¿no? Creo que de Groenlandia. Sí. Y por Pachi López, se lo digo porque hablan mucho de Groenlandia y no sé si Álvarez y esta gente domina el tema. Pero el caso es ese, que yo creo que a Trump, hombre, hay que, y sobre todo después de la que ha preparado en Venezuela, pues relajarle un poco, tranquilizarle desde las instituciones. Ahí sí que hay que sacar músculos. O sea, si para algo sirve la OTAN, creo que es para frenar en este caso el expansionismo de Trump y decirle, mire, esto pertenece a otro tipo de personas, vamos a negociar, si es que es verdad que la población quiere ser americana, vamos a negociar esos materiales a los que usted hace referencia y sobre todo no nos engañe. Si lo que realmente se juega aquí son las rutas, como muy bien decía el profesor Timón, son las rutas marítimas, es lo que verdaderamente importa y la posible amenaza rusa con la que siempre juegan tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, pues evidentemente cuéntenoslo a todos y háganos ver que ese es el verdadero interés por el que se quiere a Groenlandia. Yo lo que digo es que ¿por qué no lo va a invadir? Si estamos en un escenario donde ya ha quebrado el derecho internacional y la realidad es que puede hacerlo. Porque tú puedes, como decir, sortear el derecho internacional, pero un tratado internacional con otros países no. O sea, no. Eso sería mucho más complicado. Pero si aplicamos la ley, yo creo que podría hacerlo. Lo que pasa es que no hace falta. Estás convencida de que se ha violado. Pero si hay una base militar norteamericana enorme. No, por eso que si no le va a hacer falta llegar ahí, porque directamente va a comprar
Bueno, hay 5 partidos que hicieron eso está por ver también. Lo que pasa, bueno, que podría ser, o sea, que no es descartable. Es verdad que los 5 partidos de Groenlandia ya han expresado que no, que ellos quieren seguir siendo independientes. Pensáis que Trump es más irracional de lo que es, y es bastante racional. O sea, yo creo que es 100% racional, pero que, o sea, bajo estas premisas y bajo este nuevo orden, pues va a intentar comprar, que es lo que quiere. Oiga, yo ofrezco un precio. Él defiende los intereses americanos. ¿Cuál es su America First? Y él está haciendo lo que cree que es bueno para la seguridad nacional de Estados Unidos. Si es bueno para la seguridad nacional de Estados Unidos, invadir Groenlandia lo hará. Ese argumento me hace mucha gracia. No, es que Trump está defendiendo los intereses de Norteamérica. Bueno, pero pues, yo no soy americano. Yo no quiero nacer en Wisconsin. Sí, me parece muy bien que tú no seas americano. Yo me gusta el cine americano, menuda redundancia. Me encanta el cine americano. Eres de Salamanca. Claro, o sea, perfecto. Al que tienen que mandar a negociar a Groenlandia es a Zapatero. Precioso. A Zapatero. Es sitio ideal para mandarlo. Pero América First, ¿qué es lo que dijo él? Pues porque ahora esto es muy difícil saber qué hay de verdad y qué hay de mentira, ¿eh? Francamente complicado. ¿Por qué? Porque el propio entorno de Zapatero está haciendo saber a la gente cosas que en realidad no son verdad. Es muy complicado. A Zapatero, como usted sabe, queda en una situación muy compleja después de la cuestión venezolana. El retrato exacto de la situación es bastante incierto. De momento, lo que nosotros sabemos es lo que nos han contado y es lo que le cuenta a usted, Gloria Sacristán. Zapatero habría desempeñado funciones clave junto a Estados Unidos para garantizar una transición controlada en Venezuela sin Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el expresidente socialista y la administración Trump se alargaron durante 6 meses y tuvieron 3 escenarios clave: Madrid, Doha y Caracas. El objetivo principal era pactar de forma diplomática la salida de Maduro. Sin embargo, su negativa conllevó la intermediación directa de Washington. Tras la captura del dictador, ahora todas las miradas en España apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen. Las últimas informaciones que vinculan al expresidente con Venezuela se dan en torno al caso Plus Ultra. El registro de la sede de la aerolínea culminó con varios detenidos, uno de ellos amigo íntimo de Zapatero. Pero sus vínculos con el régimen van mucho más allá. Así lo afirmó la ex senadora colombiana Piedad Córdoba antes de su fallecimiento. En una entrevista en 2020, Córdoba abrió la caja de Pandora al declarar que Zapatero le había contado que era propietario de una mina de oro en Venezuela. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Unas palabras que hoy por hoy cobran mayor relevancia debido a las sospechas sobre los negocios de Zapatero y el crecimiento exponencial de su fortuna personal. Córdoba, sin embargo, no fue la única que habló de este tema. Un año más tarde, en octubre de 2021, el general Hugo El Pollo Carvajal, antes de ser extraditado a Estados Unidos, comunicó a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y que presentaría pruebas para demostrarlo. En su escrito entregado a la Audiencia Nacional, Hugo El Pollo Carvajal hace referencia al bloque especial de la cuenca del río Icabarú, un área muy reducida de 1,5 kilómetros cuadrados donde predominan los diamantes y el oro. Está ubicada en el extremo sureste del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, y el oeste franco de la población venezolana de Santa Elena de Bairén. Una prueba que, según El Pollo Carvajal, detalla cómo Maduro manipula y corrompe a políticos europeos a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano. Y por todos estos supuestos vínculos de Zapatero con el régimen chavista, resulta llamativa la ausencia de declaraciones del expresidente socialista tras la captura de Maduro. Y está muy callado. La verdad es que Zapatero todavía... Pero ya un poco antes de la captura de Maduro... Sí, aquí ya no sale a correr por el Pardo. Bueno, yo aquí creo... A ver, Zapatero no es una pieza mayor, evidentemente, para Estados Unidos, porque al fin y al cabo él puede haber sido un elemento importante de soporte y apoyo al régimen chavista, pero no es el objetivo fundamental. Yo creo que donde se deben dirimir las responsabilidades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, si es que las hay,
es entre los juzgados en España, ¿no? Aquí hay varias, de hecho ya se ha puesto, creo, una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero ante los tribunales españoles por algunas de las actuaciones que el Gobierno ha podido llevar a cabo incumpliendo la legalidad. Entonces habrá que investigar si efectivamente hasta qué punto llega, porque internacionalmente también Rodríguez Zapatero puede haber incurrido en alguna responsabilidad al apoyar a un régimen narcoterrorista como es el régimen chavista venezolano, pero fundamentalmente la responsabilidad tiene que dirimirse en España. Hay dos vías, una la que me gustaría y otra la que creo que va a pasar. La que me gustaría es que Zapatero lo detuviesen y además con espectáculo, con bombo y platillo, que todos lo viésemos, efectivamente, como el Cirineo ahí cargando una cruz. A mí me encantaría, de verdad que lo iría a celebrar a la Cibeles y mucha gente conmigo, porque es un personaje siniestro de la política española. Ahora bien, lo que va a pasar es que a mí no me queda tan claro, o no me queda, no sé, tengo dudas de si Zapatero está también metido en el meollo de la transición esta que nos está vendiendo Trump. O sea, si Zapatero está al lado de Delcy, hablando con Delcy, con la relación, mi príncipe le llamaba Delcy a Zapatero, sí, con la relación tan estrecha que tienen, ¿por qué no va a estar Zapatero con ese afán que él tiene de figurar, más allá de la mina de oro que pueda tener o no, que no lo sé, con ese afán de figurar, ¿por qué no va a estar otra vez mediando para, conseguir que la transición en Venezuela siga su curso? Aquí en España extraditamos al Pollo Carvajal, podíamos haberle tenido aquí en España, podíamos haberlo juzgado aquí en España y decidimos mandárselo a los americanos, que es quizá el hombre que más información pueda tener sobre Rodríguez Zapatero. No nos dio la gana, ahora el PP ha planteado una comisión en el Senado para que vaya Zapatero. Bueno, nos conformaremos con eso y veremos pues el paripé de hacerle unas preguntas a Zapatero, que no está mal, porque hay algunas preguntas que a mí me gustaría personalmente hacerle al presidente Zapatero, entre otras porque arruinó a 65.000 familias con el tema de las renovables y les vendió una moto y luego les dejó absolutamente en paños menores, ¿no? Pero más allá de todo eso, creo realmente que se tuvo esa oportunidad con el Pollo Carvajal, no se tiene, y creo que aunque el deseo fervoroso de muchos españoles y muchos televidentes del Gato al Agua sea el de tener a Zapatero, quizá Zapatero no está intranquilo y lo que está haciendo pues es velando para que esa transición pueda salir bien, incluso para aquellos que os encanta Trump y queréis que Trump haga lo que le dé la gana, pues que nos ponga a Zapatero el presidente un día, o sea, que tome esa decisión. El presidente de Venezuela, de España. Que se quede allí. De Bolívar, que decida, que diga Trump, oye, ZP, tú presidente de España. Algunos aplaudirían. Pues estoy de acuerdo con José, no hay que confundir deseo con la realidad, y la realidad en este caso es tozuda, ¿no? Entonces, está claro que nadie que haya tenido relaciones con el régimen chavista es trigo limpio. Se nos ha salido algunas informaciones que las dos hijas de Zapatero tienen una empresa de comunicación. Ya ha desaparecido. Han borrado, sí. Sí, pero que ha hecho negocios con Maduro y se han forrado todos ellos. Y ojalá cayera Zapatero. Es verdad que si seguimos con Vladimir Padrino, Cabello Diosdado y Delcy que siguen ahí vivitos y coleando, pues no parece que Zapatero sea una prioridad, salvo que haya alguien que no sé, vía diplomática, pues haga el esfuerzo y cuente el relato, también pues vía diplomática a Trump, de que, oiga, que este es un señor también que merece su recompensa, ¿no? Su cabeza merece también estar en la lista negra, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. De momento lo que se dice en los mentideros es que Zapatero está mucho más preocupado por la instrucción aquí del asunto plus ultra que por lo que pueda pasar. Es aquí donde se le puede, a nivel internacional va a ser difícil que pase algo. Es aquí donde tiene que dirimir las responsabilidades en el caso de que las haya. Lo que se produce en Venezuela cuando a este señor le dan una mina de oro y a todos los amigos le dan minas de oro, es lo que se produce en todos los regímenes comunistas, socialistas, reales, que es a los amigos riqueza y al pueblo pobreza. O sea, se cumple escrupulosamente en todos los regímenes de esta naturaleza y de izquierda radical, los amigos se les premian. Nosotros también. Sí. No, bueno, lo que no me gustaría es que... No, sí. Nosotros no. Hombre, claro, pero ¿se van a depurar esas responsabilidades en este plan que se ha expuesto de 3 fases? ¿Se van a depurar esas responsabilidades o va a haber un...? Hombre, ante todo lo que me gustaría es que Zapatero desaparezca del escenario político y deje de dar lecciones de moral. Él ahora va a tener un perfil bajo. Recordad hace no tanto, el 23 de julio fue un hombre clave en la campaña del PSOE. Sí, o sea, lo pasearon, lo sacaron. En Extremadura habló de Super Santos Cerdán. No, en Extremadura ni ha aparecido. Pero el 23J fue el hombre que dijo que las sorpresas en el PSOE... Como estáis viendo, en los últimos meses ha ido desapareciendo progresivamente
y está, yo creo, en stand-by a ver qué va a pasar internamente e internacionalmente. Internacionalmente me parece complicado. Mal de dinero no anda. No parece. No parece. En fin, bueno, y lo de Ucrania. Lo de Ucrania, porque es noticia del día, en realidad es una no noticia, porque no va a pasar nada, de momento. Pero bueno, fundamentalmente que Sánchez se fumó la Pascua militar y se fue a eso que se llama coalición de voluntarios, que lo han puesto en Brasil una cosa muy cursi, para el tema del apoyo a Ucrania. ¿En qué consistiría? En que Sánchez compromete el envío de tropas españolas después de un alto el fuego. ¿Vale? Marina Neira nos lo cuenta. Sí, Pedro Sánchez ha planteado por primera vez la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania. Yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania. Esta promesa al aire del presidente del Gobierno en Europa es muy difícil de conseguir, sobre todo si tenemos en cuenta que para ello necesita el respaldo en el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo la situación es crítica. Tanto Podemos como Sumar rechazan cualquier despliegue militar y se prevé que el resto de socios tampoco apoye esta iniciativa, por lo que la única baza que le quedaría a Pedro Sánchez sería la del Partido Popular, que de momento decide no pronunciarse. ¿Qué es necesario para poder pronunciarse? En primer lugar, que exista la paz, ¿no? Porque el presidente Sánchez parece ser que lo ha vinculado a que exista la paz, que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Y hablamos del Partido Popular porque en la ronda de contactos que va a realizar el presidente del Gobierno se ha excluido a Vox. Además, no hay fecha en el calendario para una posible votación para abordar este asunto. Vox no. ¿Por qué? Pues porque no es tan demócrata como Bildu. Eso. Y como Esquerra. Y como Chun. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto es un gran paripé. En la política real, ¿qué pasa? Pues que países como Italia, que sí que están en ese grupo, no van a mandar tropas, que es lo que ha dicho Giorgia Meloni, que ellos soldados no envían. Y tiene todo el sentido del mundo, entre otras cosas, creo que podemos ver el titular, ¿verdad? Entre otras cosas porque... vamos a ver. El compromiso de participación militar depende de la misión. Si no, no tiene ningún sentido hablar de esto. Claro, mucho más cuando se pone el momento del envío en un alto el fuego que nadie ha firmado. Entonces, ¿estamos exactamente ante qué? Pues estirar el chicle de la guerra de Ucrania, que es lo que parece que a la oligarquía europea más le interesa en este momento, por razones, en fin, en las que no entraremos. ¿Vosotros cómo lo veis? A mí me gustaría que estuviera un representante de Vox y preguntárselo, ya que Sánchez no va a tener la deferencia de pasar por la ronda de Vox, pues preguntarle a un representante de Vox si le gustaría que mandásemos tropas a Ucrania. Entiendo que no, entiendo que responderían que no, pero no lo sé y me gustaría preguntárselo. Bueno, a Ursula von der Leyen le preguntaron en su día, bueno, ella anunció que había la posibilidad de mandar tropas y tal, y no sé qué, y le preguntaron, pero a alguno de sus 7 hijos, porque la mujer la verdad que ha tenido 7 hijos, y ella dijo que no, que a sus hijos que no. Pues con eso creo que se responde todo. Creo que mandar tropas en un periodo de paz, no sé si a repartir magdalenas como en otros conflictos, que es lo que ha ido a hacer el ejército español, pues yo creo que no nos conviene. O sea, creo que meternos, desde el principio, lo he dicho, desde el principio cuando todo esto estalló, creo que sería un error absolutamente calamitoso. Creo que Sánchez saca el comodín de Groenlandia y saca el comodín de Ucrania para desviar los temas que realmente le afectan a él y de política española, que luego hablaremos, como el paro, como otros temas, y creo realmente que cometeríamos un grave error y los partidos de la oposición cometerían un grave error si apoyan cualquier tipo de envío de tropas a Ucrania, una guerra que ni nos va ni nos viene, y sobre todo que de verdad que perderíamos una oportunidad de demostrar que realmente somos soberanos y que no vamos a mandar a unos españoles a Ucrania. El PP sí que tiene un problema, ¿no? Porque tendrá que decir que sí, si se lo preguntan. El PP no tiene más de un problema, pero bueno, puede llegar a ser uno de ellos. A ver, yo creo se entiende mal las declaraciones del presidente Sánchez cuando sabe que no va a tener un apoyo de sus socios
bueno, ya no tiene apoyo de nadie, pero vamos, de sus socios más directos, incluso dentro de la coalición de gobierno, ya han dicho que no estarían a favor de enviar tropas. Entonces, ¿por qué hace estas declaraciones el presidente Sánchez? Desde mi punto de vista, por dos motivos. En primer lugar, porque está muy aislado internacionalmente, no pinta absolutamente nada en Europa y entonces tiene que ponerse en primer orden de saludo, ¿cómo es eso? En primer tiempo, ¿no? En primer tiempo de saludo para decir, y yo el primero, venga, si hay que mandar tropas, se mandan, si hay que defender a Dinamarca frente a la invasión de Estados Unidos de Groenlandia, también. O sea, él necesita una reivindicación personal ante los líderes europeos porque le han apartado en los últimos meses, porque todo el mundo ya le tiene tomada la matrícula y sabe cuáles son los problemas internos que tiene en España y saben cuál es la calidad de gobernante que es el señor Sánchez. Y en segundo lugar, porque sabe que esto es muy lejano, o sea, esto es muy hipotético todavía y entonces de aquí si efectivamente no existe la paz y pues es un brindis al sol de momento. Evidentemente, si llega la paz a Ucrania, va a haber que alguien tendrá que mandar unas tropas que estén pendientes de que las dos partes, tanto Rusia como Ucrania, respeten los términos en los que se acuerde una hipotética paz en el futuro, que no parece cercana, pues yo creo que además Rusia no va a aceptar algunas de las condiciones que se han puesto, que por los medios de comunicación hemos conocido en los últimos días sobre los puntos de la propuesta norteamericana de paz, y a mí me parece que la guerra todavía le queda tiempo y la paz está lejana. Y por eso lo hace, como hace Sánchez habitualmente, que es ganar tiempo e intentar reengancharse en la política internacional para tener un protagonismo mínimo que no ha tenido en los últimos meses. Sí, no, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que todo apunta a que va a haber un proceso de paz, porque lo que parece que haya ocurrido es que se han redefinido de nuevo las zonas de influencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya ha dicho, es mi hemisferio, es el hemisferio americano. Ha hablado también de Canadá hace un tiempo, habló de Canadá, sí. Es su hemisferio, es América, Groenlandia, Venezuela, Colombia, en fin. ¿Qué parece que hay una contrapartida? Pues que Rusia va a tener su zona de influencia y su zona de influencia es claramente Ucrania. Esa ha sido, la contraprestación a este acuerdo. Entonces, bueno, no te olvides de China. China también va a tener... Claro, no. Si esto está hablado, lo de Venezuela, además las reacciones tan tímidas que ha habido, pues nadie va a mover un dedo. Efectivamente. Entonces, bueno, va a haber un proceso de paz, efectivamente, y bueno, y mandar tropas en una misión de paz, también, oye, ¿bajo qué paraguas? ¿Lo vamos a mandar en la OTAN? O sea, ¿bajo la OTAN? ¿Bajo la ONU? ¿Va a ser una misión de fuerzas multinacionales? Quiero decir, es que no concreta, es simplemente engancharse a yo también estoy en contra de las invasiones y de las agresiones a países soberanos, que ese es el argumento que ha encontrado, que ahora va a enarbolar después de lo que ha pasado en Venezuela, pero que tampoco habría ningún problema en un proceso de paz de enviar tropas de las Fuerzas Armadas que también han adiestrado a las ucranianas, no hay problema. A la publicidad que hay que hablar del paro. Haya más repasado de lo que hablan los políticos, ¿no? Pues ahora vamos a ver de lo que habla la gente y de cómo no te llega. Hoy, por cierto, proponía el gobierno un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional, que se parece cada vez más al salario medio, lo cual tiene unas consecuencias, en fin. Enseguida vamos a ver lo que hay detrás de la situación real del empleo en España. Y es dramático. 23-25, 22-25 en Canarias. Vamos con la cuestión del paro, que es muy importante. Al final, la vida de todos los días de los españoles es esto. Tienes trabajo, no lo tienes. Lo que tienes te da para llegar, no te da para llegar. ¿Por qué a todos nos empieza el fin de mes el día 4? Claro. El otro día sacaba pecho el gobierno con las cifras de paro. Vamos a contar la verdad, ya sé que es un poco rutinario. José Luis Fernández Santillana, el jefe del Gabinete de Estudios de Uso del sindicato, estaba aquí el otro día contándolo. No sé si esta mañana, sí, en Radio Libertad, creo yo. Nos están engañando. Por lo menos que sepan que no nos engañan. Mónica Fuster ha hecho un vistazo al asunto.
2025 ha sido valorado por el Gobierno como un gran año para las cifras del paro. Y mientras la UGT mira la situación con optimismo, merecen una valoración positiva por parte de UGT, ya que reflejan un incremento en la afiliación y una reducción en el número de desempleados. La oposición ha señalado que esta no es la realidad laboral. Me gustaría que alguna vez el Gobierno central nos aclarase dónde están y cuántos son esos fijos discontinuos, porque yo creo que eso nos daría realmente la medida de cómo está la situación del paro a nivel nacional. La Unión Sindical Obrera ha llevado a cabo un estudio que revela que España ha cerrado el año laboral con 3,8 millones de parados reales. Se trata del peor registro de toda la Unión Europea, en concreto un 10,5% frente al 6% de la media del resto de países. Algunos analistas observan que estas estadísticas de las que presume el Gobierno están maquilladas porque no incluyen como empleo real al casi millón de fijos discontinuos que cuando están inactivos no se les cuenta como parados. Tampoco incluyen las 11.000 personas afectadas por los ERTEs, las 360.000 con disposición limitada, las casi 20.000 personas calificadas como otros no ocupados, además de que solo el 14% de los contratos son a tiempo completo y ha aumentado la afiliación a la par que el pluriempleo. Por lo tanto, la cuestión no es la cantidad de empleo que se genera, sino la calidad del mismo. Informes como el FOESA de Cáritas revelan que ya no es una cuestión de falta de trabajo, sino que casi la mitad de los españoles con empleo viven en situación de precariedad. Mientras tanto, analistas señalan que esa realidad también se maquilla con más de 1 millón de contratos públicos desde 2018, un factor que genera preocupación por el intenso ritmo de gasto que podría conllevar sanciones por parte de la Unión Europea. En definitiva, la precariedad laboral es una ficha de dominó que afecta a la vivienda, la natalidad y el estado del bienestar. Pues la realidad es que llevamos un montón de años acostumbrándonos a esto. Y esto, ¿sabe usted lo que significa? Pues es un país de gente pobre. Y es esta la cuestión. Entonces, los gobiernos pues montan sus estadísticas, estamos más afiliados que nunca, y un número de empleados más que nunca y tal. Dice, bueno, ¿eso significa que la gente vive mejor? No. De hecho, en buena medida significa que tener un trabajo ya no significa que puedas vivir con una mínima autonomía. Y me parece que es aquí donde habría que poner el acento, porque eso va vinculado muy estrechamente a un tipo de estructura económica que nuestros políticos, los de ahora y los de ayer, han decidido que sea así. Y de aquí no salimos. Porque no quieren que salgamos. En fin. Este es uno de los problemas más importantes que afronta nuestro país en el futuro y que viene de lejos. El problema del paro en España es un tema estructural que no solo afecta a este gobierno, el gobierno progresista que progresa el paro, progresa la pobreza, etcétera, etcétera, pero es un tema que en España ha sido discutido durante décadas y no se pone solución al mismo. Y efectivamente no hay voluntad política de poner solución al mercado de trabajo, que entre otras cosas se produce esta situación recurrente o estructural de paro porque hay un mercado laboral muy rígido. En nuestro país desde hace mucho tiempo no se han introducido las reformas del mercado de trabajo que se tenían que haber introducido, y sobre todo es especialmente grave la situación porque el paro en España afecta a dos colectivos muy vulnerables, que son los jóvenes y que son los mayores de 55 años. En ese caso, para los jóvenes es un impedimento del acceso al mercado de trabajo y eso significa que tienen mayor dificultad en insertarse en la vida o desarrollar su personalidad, como dice la propia Constitución, de una manera mucho más agradable, y los mayores de 55 años porque les deja en una situación, como digo, muy vulnerable y además donde se están jugando en mayor medida la cotización para posteriormente poder tener acceso a una pensión medianamente digna. Otra cosa importante que cabe destacar es que si esto ha sido un problema estructural no solo de este gobierno, sino que viene de antiguo de gobiernos anteriores, todavía se agrava más en el caso del gobierno actual,
porque hay una opacidad absoluta en los datos del paro. De hecho, se modificaron las estadísticas, se cocinaron, al igual que se ha hecho o se hace con otras estadísticas muy relevantes en este país, como es el Centro de Investigación, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, y no podemos saber a ciencia cierta cuánto es el paro que hay en nuestro país. Pero, dicho esto, pues que se pongan los políticos a trabajar, no solo este gobierno, de este gobierno no podemos esperar nada, pero del siguiente gobierno que haya, creo que esto es uno de los, esto junto con la fiscalidad, que es otra de las cuestiones importantes a abordar en nuestro país, creo que son los problemas más importantes a nivel interno que tenemos actualmente. Más allá de las cifras de paro que nos engañan, y a mí me duele que me engañen con una cosa tan sagrada como es el empleo, como es el trabajo de los españoles, creo que la figura del trabajador pobre es la que está en toda familia, en toda realidad española. O sea, es que esa es la realidad, es la del trabajador pobre. O sea, encima que nos esforzamos, algunos mucho más que yo, por supuesto, en llegar en levantarnos pronto, en llegar a una hora concreta a casa, en esforzarnos en sacar adelante un trabajo, encima te notas que el día 20-22 pues no tienes dónde echarte el mano al bolsillo. Sí, bueno, pues, o el 17, o el día que los españoles saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y esa es la realidad a la que el gobierno no ataja. A mí que salga la portavoz de UGT a darse golpes de pecho de que qué maravilla, que bien lo estamos haciendo, pues ¿qué quiere que les diga? Yo no la puedo echar de menos a esa UGT del año 88 que montó una huelga general que puso patas arriba el país, pero hombre, yo creo que es el momento, ¿no?, de ponernos a protestar y empezar a decirle a la gente que no está viviendo bien, que por mucho trabajo precario que se establezca, por mucho trabajo de temporada, por mucho trabajo que al final, pues, o un tío con una bicicleta y una mochila se le llama trabajo, o a cualquier otra cosa precarizada, pues creo que realmente se tienen que poner manos a la obra y aspirar a algo que se le olvida a nuestra clase política, que es el pleno empleo. Por muy estructural que sea, creo que a lo que tiene que aspirar una nación es al pleno empleo, a que todo el mundo tenga la oportunidad de trabajar, el que sea marqués y no quiera trabajar, pues ole por él, pero todos aquellos que no hemos nacido marqueses tenemos que trabajar y que se nos den las cualidades, se nos den el caldo de cultivo perfecto para poder encontrar un trabajo que sea digno, es decir, que los sueldos no nos suban 37 euros en el salario mínimo, que me parece, yo siempre he sido defensor de las medidas de subida del salario mínimo, porque creo que le cambias la vida a una persona que cobra una miseria y empieza a cobrar tiene otra otros menos. efectos secundarios. Bueno, a mí el efecto mayor en la persona es esos 40, 50, 100, 120 euros que tiene más en el bolsillo, pero si y le que le sacan de un atolladero, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Pero más allá de eso, creo que eso no debe ser la gran ambición del gobierno progresista. Creo que tiene que ser que todo español tenga la oportunidad de un empleo, y de un empleo de calidad, con un sueldo acorde a las necesidades y a los precios que estamos padeciendo. Sí, yo creo que efectivamente ya no solo el desempleo, que es gravísimo, ¿no?, las cifras de desempleo juvenil. El otro día había un dato que me pareció brutal, que es el 5% de las personas que viven en la calle, que no tienen casa, están empleadas. Sí. El 5% es un dato revelador. Lo que supone además, no solo el desempleo, como decía, sino que además hay un tema de empleo temporal. Entonces, el empleo temporal lo que implica es que hay una falta de previsibilidad al nacional de qué hacer con su vida. O sea, alguien que no tiene empleo o que va a trabajar, pues no sé, los próximos 2 meses, y luego ¿qué pasará? Pues no lo sé. ¿Cómo va a formar una familia? ¿Cómo va a meterse en una hipoteca o comprar una vivienda? Bueno, ya la vivienda, ¿para qué hablar, no? O sea, es una locura. De hecho, he visto que esta tarde Trump ha hecho una declaración pidiendo al Congreso que pase una ley para prohibir que los inversores institucionales, véase fondos, BlackRock, etcétera, puedan comprar vivienda. Él ha dicho, las casas, en las viviendas viven las personas, no viven las corporaciones. Pues algo parecido tendríamos también que regular. Luego también habría que ver qué cifra de paro hay inmigrante, porque, oye, pues igual
esas personas que están cobrando paro de nuestras arcas, pues tendrían que volver a sus países de origen para que vamos, que cumplieran con ellos la misión de protección su país de origen. En fin, que es todo un desastre y da igual las cifras que nos digan. El propio concepto del fijo discontinuo ha sido una tomadura de pelo, pero vamos, un insulto a la inteligencia de todo el mundo. Los memes, ¿no? Cuando salieron todos los memes que hubo con lo de los fijos discontinuos. Sí, vamos, una absoluta tomadura de pelo. Sí. Bueno, pues mientras no tengamos una economía que funcione sobre la base de un sector industrial fuerte y un sector agrario lo suficientemente fuerte como para producir, estamos condenados a esto, porque esto es propio de una economía de servicios bajos. Y nos hemos instalado ahí y todo el mundo tan feliz. Y el resto lo hemos desmantelado. El problema es que todo el mundo tan feliz no es el problema, es una expresión, ¿no? Pero me refiero que lo estamos padeciendo, ¿no? Las consecuencias de esos trabajos. Y claro, en una sociedad en la que servicios básicos como la vivienda o como el comer se están poniendo verdaderamente complicados y llenar una cesta de la compra, todo el mundo sabe lo que cuesta y lo que supone para un sueldo de 1.200 euros el llenar una cesta de la compra según qué día, ¿no? Y empezar a seleccionar si carne o pescado, porque no te da fruta y familias que no están comiendo ninguna pieza de fruta. Entonces, que todo este marco que he relatado, que es una realidad, vamos, absolutamente indiscutible, se dé en un gobierno supuestamente de izquierda, supuestamente progresista y que venía a tejer el escudo social, pues me parece un chiste malo y una crítica hay que hacerle a este gobierno. Es que eso es precisamente lo que caracteriza a los gobiernos de esta naturaleza, que al final perjudican sobre todo a los que dicen que van a defender, porque la expulsión del mercado de trabajo siempre se hace de las personas más vulnerables y eso es lo que está sucediendo en España. De hecho, el otro día leía una noticia que precisamente estaba comentando lo que tú acabas de decir, ¿no? Que las personas más vulnerables son las que más están sufriendo con este gobierno, porque es así, siempre ha sido así. Las personas se le llena la boca diciendo que van a llegar a ayudar a los pobres, esto es como Robin Hood, el gobierno Robin Hood ve a robar a los ricos para dárselo a los pobres, pero en realidad no, porque al final quien sale más favorecido siempre con este tipo de gobiernos es lo que pasa es que hablabas antes que este problema, por desgracia, está teñido de rojo y de azul, en este caso. O sea, que cuando ha gobernado el Partido Popular... Y luego hay otro componente. Yo decía que los dos problemas más graves en España son el paro y la fiscalidad. Con este gobierno, a mí me hace mucha gracia cuando el gobierno habla de que los recortes de la derecha y tal. No hay mayor recorte que subida de impuestos. Porque la subida del impuesto no le afecta igual a Amancio Ortega. Cuidado, yo soy un gran defensor de Amancio Ortega, ojalá hubiese muchos Amancios Ortegas en nuestro país, pero no le afecta lo mismo a una persona que tiene mucho dinero que a una persona que tiene poco dinero. Y el tercer problema grave que hay en España es el tema de la educación. O sea, para poder construir este país que todos desearíamos, el nivel educativo que hay en España es lamentable. Los españoles, según el CIS, es la vivienda y la inmigración. Son los dos grandes problemas ahora mismo. Bueno, pero es que está relacionado todo. Si no tienes trabajo, no tienes vivienda. Los españoles si tienes que pagar más impuestos. Y si no tienes trabajo, no tienes familia. Y entonces hay un problema con la natalidad y un tema de reemplazo. Si tienes que pagar más impuestos, pues tienes menos renta disponible. Si tienes menos educación, tienes un peor trabajo. Y si no me dejan explotar mis recursos naturales, porque también tenemos tierras raras y tenemos, en fin, otra serie de fuentes energéticas que no nos dejan explotar. Seamos optimistas. En Italia no hace mucho tiempo estaban por el estilo. Y ahora mira cómo está. El otro día se convirtió en el cuarto exportador mundial. No, es que Meloni lo está haciendo muy bien. Japón. O sea, se puede hacer. Que es posible la reindustrialización. Sí. Pero hay que ponerse a currar y pensar más en tu país que en otras cosas, ¿no? Publicidad, hay que hacer la pausa. Y hay que hablar del tema de Irán. Es muy importante la cuestión de Irán. De Ábalos, yo creo que le vamos a hacer un resumen muy rápido, porque poco más hay que contar. Pero lo dirán, ojo, al asunto, ¿eh? Es decir, si no fuera por todo el follón de Venezuela y tal, todo el mundo estaría hablando de Irán. Pero ¿sabe usted qué pasa? Que como es muy difícil saber exactamente lo que ocurre dentro, vamos a intentar acercarnos hasta dentro mismo, hasta el corazón mismo de la sociedad iraní. Publi y a la vuelta lo vemos. Bueno, 23:45, son 22:45 en Canarias y la recta final del programa la querríamos dedicar a la cuestión iraní. De Irán. ¿Por qué? Pues porque nadie está hablando apenas de esto, pero es de una enorme importancia por muchos conceptos. Lo que está pasando en Irán ahora, mucho más allá incluso del eventual desequilibrio geopolítico que pueda ocasionar, que lo puede ocasionar. ¿Qué es lo que está pasando? Las protestas actuales, de momento, no han causado tantos muertos como otras anteriores.
Sin embargo, parece que han entrado más hondo en una sociedad que se está descomponiendo porque el sistema de poder no es capaz de seguir guiándola. Tenemos todos muchos prejuicios con las sociedades musulmanas. De Irán hay que recordar que contra lo que no es un país árabe, es un país musulmán, no es un país árabe, es una sociedad que no tiene nada que ver con las que conocemos ni en el norte de África ni en el próximo Oriente, es otro mundo realmente. Era un mundo que funcionaba muy bien, con enormes diferencias y desigualdades, es verdad, antes de la revolución, y que ha seguido funcionando después. Es una sociedad muy viva, muy inteligente, muy despierta. La sociedad y Irán, por eso han aguantado tanto, claro. Y ahora todo se está viniendo abajo. Bueno, Iago Soler nos hace una aproximación. Es el momento en el que supuestamente acaban con la vida de un comandante de la policía iraní encargado de reprimir las protestas en una ciudad al sur del país. No hay ningún comentario oficial por el momento. Ocurría cerca de la frontera con Pakistán. El acto, según expertos, podría ser obra de grupos terroristas en la región de Baluchistán. Pero ocurre en medio de una crisis anómala en Irán. Las cifras son claras. 10 días de protestas con una treintena de muertos, 2.000 detenidos y manifestaciones diarias en casi un centenar de ciudades, incluida la capital, Teherán. Un pulso al régimen de los ayatolá que no se veía desde la muerte de Mahsa Amini en 2022. Las protestas iniciaron por el encarecimiento de la vida. El gobierno proporcionó ayudas mensuales de 7 euros, pero no han calmado las aguas. Los apagones son diarios, la sequía acorrala al país. La represión sigue a la orden del día y los jóvenes persas siguen sin probar la libertad. Desde el gobierno se culpa a las potencias extranjeras de intentar desestabilizar el país. Netanyahu afirma que los iraníes podrían coger pronto las riendas de su futuro y Trump amenaza con un nuevo ataque en suelo iraní. No sé si usted tiene la oportunidad de ver, buscar en internet y pásmese conmigo, la estructura institucional del poder en Irán. Aparte de ser el laberinto más complejo que he visto yo nunca, pues es muy difícil entenderlo, vayas por donde vayas, sigas la línea que sigas, siempre hay un órgano de control ideológico religioso. En todas partes. Es un tipo de sistema que no puede hacer que una sociedad viva. En fin, lo que está pasando ahora, ¿cómo estáis viendo la cosa? Aparte de con la incertidumbre que todo el mundo, claro, porque no nos llega más información que esta ocasionalmente. Yo creo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? En el reparto de las zonas de influencia no sabemos dónde cae Irán. Irán era socio de Rusia y es verdad que Rusia también era socio preferencial de Venezuela, pero no ha hecho gran cosa más allá de, bueno, pues de predicar algún comunicado, ¿no? Pero no ha movilizado fuerzas, no ha dado una contestación fuerte a lo que ha pasado en Venezuela. ¿Que Estados Unidos vaya a atacar Irán ahora para un cambio de régimen? Hombre, sí, no lo ha hecho en Venezuela. No creo que vaya a haber un intervencionismo con una intención de, oye, acabar con el régimen de los ayatolás y de democratizar a Irán. Otra cosa es que un jugador clave es Israel, porque es verdad que Estados Unidos ha ejercido la tutela con respecto a Israel en un doble sentido. Por un lado, ha apoyado como socio preferencial en el Oriente Próximo, pero por otro lado también ha ejercido como una especie de retención a Israel, ¿no? En posibles, no sé, iniciativas militares contra Irán. Entonces, si Estados Unidos ahora se retira de esa zona de influencia, ¿puede ser que Israel ataque Irán o quiera, no sé, contender con Irán? Son todo incógnitas. Sí. En cualquier caso, he visto que algunos, bueno, vamos, lo he visto en Twitter, pero estaba basado en fuentes abiertas, que hay muchos aviones de Rusia yendo de Irán a Rusia y de Estados Unidos a Irán, y hay una teoría que es que estos aviones que se han dedicado tradicionalmente a extraer nacionales, a ciudadanos, pues que hay movimiento, hay cierto movimiento, o sea, se suenan tambores de algo que va a pasar en Irán, pero bueno, tal y como está el mundo ahora mismo, aventurarse a decir lo que va a pasar, pues es muy complicado. Sí. Hablabas antes del organigrama de gobierno, de poder en Irán. Bueno, en Irán hay un presidente, que se llama Pezeshkian,
que es... Vamos a ver, voy a utilizar el término occidental, no es Emmanuel Macron, o sea, no es Pedro Sánchez, no es occidental de tal y como lo conocemos, pero sí que entre los candidatos que había dentro de Irán, la posibilidad, digamos, que era el más liberal o el más pro-occidental. Sus políticas económicas están trayendo pues unas consecuencias, las protestas, por más que se quieran magnificar y bueno, pues que hablemos de ellas, que tenemos que hablar, evidentemente, pero hay protestas en todo el mundo, en todos los países, ¿no? Son por motivo económico, o sea, no tanto social, no tanto de régimen, no tanto políticas. La moneda de Irán se ha devaluado un 65% y la inflación, como bien indicabas al inicio del programa, ha crecido un 40%. En esas sociedades es muy complicado salir adelante, y el problema del agua, el abastecimiento, es una zona concreta de Irán en el que sí que es verdad que está habiendo un problema de sequía. En Irán ahora mismo están sin agua en todas partes. Sí, sí. Bueno, ya te digo, a mí lo que me informan y me cuentan es que es una zona concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos yo apelo otra vez a la soberanía con la que empezaba este programa, a que Irán resuelva sus propios problemas, a que sean capaces de salir adelante de esta coyuntura. Han sufrido un bloqueo que no es que no podemos negar, o sea, que no nos podemos tapar los ojos, y lo siguen sufriendo a nivel económico, y por lo tanto pues vamos a ver qué da de sí. Lo que está claro es que cualquier ataque que quiera pergeñar Trump, porque en sus ecuaciones le salga que la X a despejar tiene que ser Irán, pues utilizará la vía Netanyahu, utilizará la vía israelí para intentar atacar. Lo que pasa es que Irán tiene una potencia y tiene un músculo que vamos a ver si le conviene al mundo enfrentarse a Irán y lo que conviene. Su líder está muy fuerte, lanzando mensajes muy claros a la población, y vamos a ver lo que da de sí. Lo que convertir un polvorín aquello con las armas nucleares y con todo este tipo de cosas, yo me andaría con más cautela, y sobre todo pues que se solucionen los problemas económicos de Irán, que yo creo que es lo que su población quiere y lo que está exigiendo en las calles de Teherán y de todo Irán. Yo no soy un experto en Irán y no conozco en profundidad a la sociedad iraní. Desde fuera sí que intuyo y me parece que es una sociedad muy diversa, ¿no? Diversa y compleja, y creo que además la sociedad está evolucionando a un ritmo que el régimen de los ayatolás ni está siguiendo ni se está adaptando. Pero también es cierto que estas protestas son cíclicas en Irán por problemas más o menos internos, y que al final el régimen acaba imponiéndose y acaba terminando con estas protestas. No creo que haya ninguna intervención internacional. Eso de que la fuerza de Irán, bueno, la fuerza de Irán ya hemos visto la que es, frente a los ataques que ha sufrido de Israel y los bombardeos de Estados Unidos. Ha hecho muy poquita cosa, o sea, tampoco porque es que sea un ejército tan fuerte la prudencia, ¿no? el iraní, o sea, que ellos también saben hasta dónde pueden llegar, y cuando decimos, es como lo de Venezuela, que parecía que es que si iba a Estados Unidos iban a liquidar a Estados Unidos, y se pasearon los helicópteros el otro día tranquilamente, los Chinook, por Caracas sin ningún tipo de intervención por parte del ejército venezolano. Yo espero que la sociedad iraní sea capaz de resolver estos temas también, pero también es un régimen, el régimen de los ayatolás, creo que es un régimen poco conveniente para la sociedad iraní. Creo que es un régimen que también aquí hemos tenido la experiencia, un contertulio de esta casa, pues probablemente o presumiblemente fue atacado por el régimen de los ayatolás en un atentado terrorista. No es un régimen muy saludable, creo que es un régimen absolutamente obsoleto y que la sociedad iraní tendría que apostar por otro rumbo, pero ya digo que no soy un especialista en ello. Ábalos, venga, nos vamos con Ábalos. ¡Hala, Ábalos! Quedan 5 minutos del programa. ¿Qué es lo último de Ábalos? Se lo vamos a contar y no les va a dar tiempo a opinar, apenas. Pero algo dirán. Lo último es más bien lo penúltimo, que se le está yendo todo el mundo, los abogados, los procuradores, en fin. Ábalos. Ábalos no saldrá de prisión para comparecer en el Senado. El juez Leopoldo Puente rechaza la solicitud del Partido Popular y, por tanto, el exministro de Transportes no acudirá a la comisión de investigación del caso Koldo. ¿El motivo? Los plazos, la poca antelación con la que se ha enviado la solicitud. Eso sí, el magistrado aclara que si se hace con mayor margen la próxima vez, el exministro de Transportes sí podría obtener un permiso y salir de la cárcel de Soto del Real para declarar. Pero por ahora se mantiene la expectación sobre la actitud de Ábalos
y si atacará a Sánchez y al PSOE o, por el contrario, optará por el silencio. La última negativa que recibió del juez fue que tanto él como su exasesor Koldo García fueran juzgados en el caso de las mascarillas por un jurado popular, como pedían las defensas. Una defensa que, por cierto, ha vuelto a perder el exministro. Por segunda vez, Ábalos se queda sin abogado. Ya perdió a Aníbal Álvarez 2 días antes de su declaración ante el juez, por diferencias irreconducibles. Y ahora el bufete de abogados al que pertenece el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, que le ha defendido en los últimos meses, ha comunicado al Tribunal Supremo su renuncia por un incumplimiento del pago de los honorarios. La situación se complica para José Luis Ábalos en un momento crucial, a las puertas de su primer juicio por corrupción y a una semana de que el Tribunal Supremo decida si sigue o no en prisión provisional. Un minutito por Barba, ¿a qué os va oliendo esto? Bueno, que Ábalos era muy generoso con sus chicas y muy tacaño con sus abogados. Esto yo creo que tiene que sacar de donde tenga metido dinero, no sé en qué país o en qué lugar, y pagar, hombre, a sus abogados que le defiendan. Más allá de todo esto, yo entiendo, un preso tiene, esto me corregiréis vosotros, pero derecho, si su madre está agonizando en un hospital, poder ir a verle y con una seguridad concreta, con 2 guardias civiles en la puerta de la habitación del hospital, poder ir a ver a su madre. No entiendo por qué no se puede garantizar la seguridad de Ábalos y que vaya al Senado, que comparezca y que le veamos todos. O sea, entiendo que todo preso puede salir en un momento dado de la cárcel. El argumento del juez es porque antes de conceder esa salida hay que hacer una vista previa con las partes. Y eso no da tiempo. Sí, la verdad que no sé qué ha pasado muy bien ahí, porque se habla de premura, pero yo llevo oyendo que la comparecencia de Ábalos en el Senado, llevo oyendo antes de Navidades, que estaba fijada para el día 7. No sé cuándo se ha comunicado oficialmente y no sé qué ha pasado internamente, por lo tanto no voy a pronunciar. Lo que sí parece... Ábalos y Koldo, yo creo que desde el principio adoptaron una estrategia de defensa un poco equivocada. A diferencia de lo que ocurrió, y yo además creo que está muy bien asesorado Aldama por un exfiscal que es bastante competente en lo suyo, pues la diferencia que tenemos es que Aldama sí que ha seguido una línea de defensa y una estrategia bastante coherente, lo cual le ha supuesto la colaboración con la Fiscalía, una reducción sustancial de la pena, pero Ábalos y Koldo se embolicaron, y permítaseme la expresión desde el principio, han ido cambiando de abogados y esto ya es un desastre. Yo creo que van a acabar mal los dos, y aquí lo que cabe preguntarse es si verdaderamente van a acabar colaborando y van a acabar explicando lo que hay o no, o se van a callar y se van a comer, vuelvo a la expresión a estas horas que se puede utilizar, se van a comer el marrón ellos solos. Sí, no, yo creo que cambiar de abogados a estas alturas pues es una complicación más, porque la causa de Ábalos es compleja. O sea, leerse los papeles de todo lo que ha pasado... Sí, hay varias piezas separadas por ahí. Que se peleen por honorarios. Bueno, pues probablemente Ábalos, ahora que tenga el dinero fuera, pues, tendrá cierta complicación de poder liquidar las facturas, pero va más allá. Obviamente, si hay un desacuerdo es por un tema de estrategia en la defensa en la que Ábalos no estará de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, no pinta bien para Ábalos. Yo me ofrezco como asistente letrado, que es broma. Pero... atención. Me parece... Salta está viendo desde la cárcel, Ábalos. Exacto. Pincha el Toro TV, Ábalos desde la cárcel, te está viendo. Y bueno, yo cogería a Gabriel. Mañana le llega la noticia. Mañana le llega la noticia, seguro, y vamos, está bien. Han salido hoy unos WhatsApp muy cariñosos de Sánchez y Ábalos hace un par de años. Estaba a punto, era inminente que se fuera Ábalos a Grupo Mixto, y se ha hablado de te quiero mucho como amigo. Mucho como amigo, sí. Y acabo de leer una noticia que, por lo visto, Delsi acepta que Estados Unidos sea el socio preferencial para todo tipo de importaciones, compras de productos. Así que la primera fase bueno, va avanzando. No hay tiempo para más. Así que, Josu Cárdenas, Antonio Simón, Gabriela Camuñas, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche. Mañana veremos lo que hay. De momento pendientes de que ha pedido Ábalos que testifiquen Torres, Marlaska y Francina Armengol por la cosa de las mascarillas. Que descansen.